Bueno, ahora vamos a empezar a mirar, a ver un poco algunos temas vinculados con petrofísica y qué influencia o qué importancia tiene esto, ¿no es cierto?, en el movimiento y en las características hidrogeológicas de los acuíferos, ¿no? Probablemente, a lo mejor la propiedad que por ahí más conocen, los que hayan escuchado, incluso la conocen a lo mejor de otras cosas, ¿no? Pero por lo general el que tenga alguna idea, ¿no es cierto?, sobre rocas, a lo mejor escuchó, ¿sí?, hablar de la porosidad, ¿no es cierto? La porosidad total, ¿sí?, o índice de huecos, como a veces les suelen decir para los que estudiaron ingeniería alguna vez, y a lo mejor tuvieron algo de mecánica de suelos, que es lo mismo, ¿sí?, la denominación que usan los ingenieros civiles, pero es igual, que la porosidad total, en definitiva, es una relación espacial, es decir, está definida como la relación entre el volumen que ocupa la roca, el volumen físico que ocupa la roca, ¿no?, en relación con el volumen de los espacios que eventualmente quedan disponibles en su interior, es decir, el arreglo, ¿sí?, de un sedimento. Si ustedes tienen una caja, por ejemplo, ¿no?, de 1 metro cúbico, imagínenselo, y la llenan de arena por completo, por más fina que sea la arena, no importa, la llenan de arena por completo, ¿sí?, el arreglo de las partículas de arena, ¿sí?, no es regular, no encaja perfectamente, no encaja exactamente un grano en el otro. Lo que hay es una cantidad de espacio disponible, ¿no es cierto?, entre los granos, que son en definitiva espacios vacíos, ¿sí?, o sea, espacios que no están ocupados, ¿no?, por el material sedimentario en este caso, que en definitiva también la sumatoria de cada uno de esos pequeños espacios conforma un volumen, ¿no? Un volumen que puede relacionarse con el volumen total que ocupa, digamos, este depósito. Lo pusimos en una caja de 1 metro cúbico, así que el volumen que tenemos de roca es de 1 metro cúbico, ¿no? Ahora bien, por supuesto, para nosotros puede ser complicado, obviamente, ¿sí?, medir físicamente, ¿no es cierto?, estos espacios. Es decir, es muy difícil que uno pueda medir espacio por espacio, ¿no es cierto?, incluso en la caja que acabamos de inventar, ¿no?, y de alguna manera hacer una sumatoria de eso, y finalmente buscar alguna relación, ¿no es cierto?, con el espacio que ocupa la roca. Ese no es el camino por el cual se llega a este valor, pero sí, digamos, como dato, pero sí es el concepto por el cual se llega, ¿no es cierto?, a este valor. Cuando uno habla de espacios, ¿sí?, en este caso, estas relaciones espaciales, ¿no?, están determinadas en gran medida por el tamaño de partícula y también un poco por algunas otras propiedades secundarias que tienen las partículas, ¿no?, como por ejemplo, ¿sí?, la redondez, la forma, la selección, ¿sí? En general, por ejemplo, la redondez sería qué tan ecuantes son los individuos. Es decir, vos agarrás una partícula, ¿no es cierto?, de arena, por ejemplo, ¿no?, y te fijás si espacialmente tiende a ser esférico, ¿no es cierto? O sea, si tiende en las 3 dimensiones, ¿sí? No significa que sea esférico, porque puede ser cúbico, por decirlo de alguna manera, pero en general, en las 3 dimensiones, ¿sí?, X y Z tiene, ¿no?, una distancia relativamente similar. Eso se considera relativamente ecuante, relativamente esférico, una buena esfericidad, ¿sí?, es el término que se emplea. Eh, la, eh, la redondez, por ejemplo, o la forma en general, tiene que ver con si vos tenés partículas muy angulosas o si tenés partículas que tienen flancos, digamos, mucho más redondeados, mucho más pulidos. Bueno, en general, cuando una partícula sedimentaria, ¿no es cierto?, es más madura, es decir, está más tiempo en los medios de transporte, ya sea agua, viento o lo que fuera, pero en general cuando está más tiempo siendo transportada, ¿sí?, se dice en geología que aumenta su madurez, es decir, que es menos angulosa y se encuentra más redondeada. La angulosidad normalmente denota, o por lo general indica, ¿sí?, áreas de aporte relativamente cercanos o, digamos, transportes, ¿sí?, relativamente muy locales, muy rápidos, del material sedimentario, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa? Si vos tenés una partícula angulosa, ¿sí?, los puntos de contacto entre las partículas, ¿sí?, son diferentes que si tenés partículas redondeadas, ¿no es cierto? Y esto también va a generar algún tipo, ¿no es cierto?, de variación en tus valores, ¿sí?, petrofísicos en general, no solamente de la porosidad total, en general de los valores petrofísicos, ¿no? También, digamos, la disposición o empaque, esto es más complicado de ver en una arena, pero en una grava incluso hasta se suele ver en el campo, es decir, puede haber esta cierta orientación, se llama imbricación eso, cierta orientación, ¿no es cierto?, de los clastos, como siguiendo un flujo, como en alguna dirección en particular, ¿no es cierto?, como si alguien los hubiera ordenado, ¿sí? Verdaderamente se ven de esa manera, ¿no? O no, o directamente a lo mejor no se ve ningún arreglo y simplemente se ve una suerte de
estructura masiva, digamos, de disposición de clastros que no obedecen a orden alguno. Bueno, en ese caso no habrá un empaque o una fábrica sí que determine cómo se llama la propiedad, que lo identifique, o si no, ¿sí? Si están ordenados de alguna manera, si hay imbricación, esto también, digamos, va a influir, ¿no? En las características petrofísicas de la roca. Y por supuesto, ¿sí? El grado de cementación y el grado de compactación. No, no es lo mismo. Si un material sedimentario depositado recientemente, que no soporta a lo mejor ninguna carga litostática, que algún tipo de unidad geológica, que a lo mejor si es un poco más vieja, que se encuentra a cierta profundidad y que ya soporta, ¿sí? Algún tipo de carga litostática que de alguna manera autocompacta, o sea, el peso de la propia columna litostática autocompacta muchas veces, ¿no es cierto?, el material sedimentario, por el propio peso de lo que se deposita por encima. ¿Sí? Esto es bastante común. De hecho, se llama subsidencia, ¿no? Normalmente eso en geología, porque suele ocurrir, digamos, en forma regional y en forma natural. ¿Sí? Bueno, todos estos factores, el cemento también, o sea, las rocas sedimentarias, ¿sí? Dependiendo del grado de diagénesis en el que nos encontremos, ¿sí? Bueno, puede pasar que los fluidos que las circulan, que las atraviesan, precipiten y unen los granos entre sí. Pero claro, al precipitar sales y unir los granos entre sí, los cementos más comunes suelen ser carbonáticos, silicios y con menos frecuencia ferruginosos, ¿sí? Lo que estás haciendo en realidad es obturando espacios, ¿no? Cerrando espacios de alguna manera, cerrando huecos. Eso es lo que estás haciendo de alguna forma. Entonces, también la cementación, que muchas veces tiene que ver con el grado de diagénesis, no siempre, pero muchas veces tiene que ver con el grado de diagénesis, ¿sí? También va a influir en todas estas cosas, ¿no es cierto? Bueno, esto es importante saberlo, lo que siempre determina, ¿no?, las propiedades petrofísicas de una forma, digamos, más determinante que todo lo que mencionamos, siempre es el tamaño de la partícula. ¿Sí? El tamaño de la partícula siempre es el que rige, digamos, no como el principal componente, o sea, nunca las propiedades de una arena, ¿sí? Se van a asemejar al de una grava, ¿sí? Por más buena selección y angulosidad y lo que quieran ustedes que tenga, ¿no? Digamos, eso no va a ocurrir. Otra cosa interesante, esto lo comento para los que son ingenieros civiles, ¿sí? Que un sedimento o un suelo, ¿sí?, bien graduado es aquel que tiene mala selección, o sea, un conjunto de partículas, ¿no es cierto?, muy diferentes entre sí, partículas de distintos tamaños. Esto se sabe porque puedes hacer un análisis granulométrico y un histograma de distribución de partículas, y entonces lo ves, ¿no es cierto? Bien, en general, un suelo o sedimento bien graduado, ¿no es cierto?, suele ser más apto para la fundación que un suelo sedimento, ¿no es cierto?, que tenga una buena selección, es decir, en aquel en donde todas las partículas tiendan a tener una moda muy específica. ¿Sí? Esto es muy típico en los depósitos eólicos, ¿no? En general se prefiere, obviamente, sedimentos bien graduados y mal seleccionados, ¿ok? Porque la cantidad de puntos de contacto en la matriz rocosa del suelo es mayor, ¿no es cierto?, que en el otro caso. Bien, pero también es cierto, sí, que un suelo bien graduado no tiene propiedades de porosidad, permeabilidad y demás, ¿sí?, mucho más impedidas que un suelo bien seleccionado. La selección, ¿sí?, mejora los parámetros petrofísicos y obviamente sí colabora en la circulación del agua en el acuífero. O sea, en general hay una tendencia a que un material sedimentario que puede ser más apto para la fundación es menos apto como acuífero. Y a la inversa, si es más apto como acuífero, uno podría decir que es menos apto para la fundación, ¿no? Para los que por ahí quieren vincularlo con la ingeniería civil, que a veces en suelos ven algunas de estas cosas. Bien, si uno atiende a la porosidad total, que es simplemente una relación de espacios nada más, ¿no? Y, digamos, tomando los valores, yo estoy tomando valores del Custodio, bueno, porque el Custodio es un libro enciclopédico que obviamente recopila información de un cúmulo de autores, ¿no? Igualmente no crean que varía demasiado, casi cualquier libro dice lo mismo. Uno se encuentra con la tabla que está acá abajo, ¿no? En donde la porosidad total, ¿sí?, resulta ser más chica en las gravas, la total estoy hablando, entre el 25 y el 40%, ¿sí? En las arenas, ¿sí?, o arenas gravosas, ¿sí?, es básicamente comparable, pero tiende a aumentar un poquito, ¿no? Las arcillas, obviamente, tienen una porosidad total mayor, entre el 45 y el 50%. Los limos también tienen una porosidad total relativamente alta, ¿no? Y si uno tiene depósitos, ¿sí?, finos de limos o arcillas, cuya sedimentación es muy reciente y no soportaron carga litostática alguna, como lo que puede pasar en el frente del delta, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Se han estimado valores
de porosidad total de hasta un 80 y 90%, son verdaderamente muy grandes. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? ¿No? Porque alguien puede mirar esta tabla y decir, esto va un poco a contramano de lo que yo pensaba o de lo que mi percepción sobre estos materiales, ¿no es cierto?, me decía. No, en realidad no va en contramano de nada. Lo que pasa es que la porosidad total es solo relación entre espacios. Te voy a poner un ejemplo. El neopren, ¿sí?, es una prenda muy porosa, tiene una porosidad total muy elevada. Sin embargo, no deja pasar el agua. Eso no significa que no tenga una porosidad elevada. El volumen que ocupa en función del espacio de huecos es muy alto, ¿sí? Por eso funciona como un buen aislante y no te deja, digamos, que el agua ingrese, ¿no es cierto?, en tu cuerpo y te aísla, ¿no? Bueno, bien, porque esa es la propiedad de la porosidad total. La porosidad total no necesariamente te dice que esos poros tienen que tener conexión alguna. Simplemente te dice que la relación de volúmenes, ¿sí?, es mayor o es menor en un caso o en otro. ¿Cómo se relaciona esto con el acuífero? Bueno, acá aparece una cuestión importante, que es el concepto de porosidad eficaz. La porosidad eficaz, en definitiva, después vamos a ver la definición, ¿no? Pero en definitiva, la porosidad eficaz, ¿sí?, es aquella parte de la porosidad, ¿no es cierto?, que tiene interconexión entre estos huecos y entonces permite, ¿sí?, no solo almacenar el agua, sino le permite circular a través del sedimento, ¿sí? Ese es un poco el concepto de porosidad eficaz. En realidad, la porosidad eficaz se la define, y todos los autores te la definen, ¿sí?, como lo encontrás ahí, ¿no?, en el cuadradito que ves ahí, ¿sí?, que es el volumen de agua contenido en una roca, ¿sí?, liberado por la acción de la gravedad, ¿no es cierto?, y en función del volumen total de roca. A ver, ¿qué significa? Vamos a hacer un ejemplo gráfico. Supongamos que agarramos el cubo de metro cúbico de arena, ¿sí?, que mencionamos antes, ¿no? Lo sumergimos en una pileta de natación, tiene que ser una pileta grande, ¿no es cierto? Lo dejamos un rato para que se sature bien de agua, ¿no? Tenemos que tener, por supuesto, la pesada, ¿no es cierto?, el volumen de energía, bueno, no es un metro cúbico, lo retiramos, ¿sí?, de la pileta, lo apoyamos en una suerte, si quieren, de platea, en la cual vamos a colectar el agua, ¿sí?, que de alguna manera se escapa, ¿no es cierto?, de este metro cúbico por acción de la gravedad. Lo dejamos ahí y vemos que hay agua que empieza a percolar, que empieza a salir, por decir así, ¿no es cierto?, de mi metro cúbico de arena, y bueno, y eso lo puedo colectar en algún tipo de recipiente volumétrico, el que quieran. Pero en definitiva, puedo saber qué volumen de agua se escapó, por decir de alguna forma, por acción de la gravedad, porque yo lo dejé ahí quietito, ¿sí?, simplemente por acción de la gravedad, el agua salió, ¿no es cierto?, del sedimento, y tengo un volumen. Ese volumen de agua que yo recuperé, en función del volumen del espacio de roca, que era un metro cúbico, ¿sí?, es lo que determina la porosidad eficaz. La porosidad eficaz es, en definitiva, entonces, aquella parte de la porosidad total que representa la interconexión de espacios. Y justamente la que representa la interconexión de espacios es la que permite la movilidad del agua a través de un medio poroso permeable. Porque la total, en definitiva, no lo permite. Si el poro está totalmente aislado o está cerrado, aunque contenga agua, esta ni se va a mover, ¿sí?, ni le va a pasar nada, ni va a formar parte tampoco de este ensayo, ¿no? Entonces, la porosidad eficaz representa una parte de la porosidad total, que esto es muy importante, ¿sí? Siempre la porosidad total tiene un valor más alto, ¿sí?, y la porosidad eficaz tiene un valor más bajo, ¿ok? ¿Por qué? Pues no puede haber más poros interconectados que el volumen total de poros. Eso sería ridículo, ¿sí? Al de última se pueden parecer mucho, pero nunca puede haber, ¿sí?, más espacio interconectado del espacio disponible, ¿no es cierto? Bien, entonces siempre vas a tener un valor de porosidad, por ejemplo, qué sé yo, de un 18%, y seguro que la porosidad eficaz va a estar en alrededor del 14 o 13 o 12%. Esto por poner un ejemplo, ¿sí? Eso es lo que vos vas a medir. ¿Cuál es la que te interesa desde el punto de vista del movimiento del agua? Desde el punto de vista del movimiento del agua, la que te interesa es la porosidad eficaz, ¿sí? A veces, desde el punto de vista de la compactación, por ejemplo, ¿no? Ahora para vincularlo de vuelta, ¿no?, con la ingeniería civil, desde el punto de vista de la compactación te interesa todo, ¿no?, porque también, digamos, en la compactación vos reducís el espacio de los poros que no están conectados. Ahí sí te interesa la total, ¿no es cierto? Porque lo que estás haciendo al compactar, vos, ¿qué es? Reducir espacios, ¿sí? Esa es tu intención. Entonces te interesa reducir todos los espacios. Entonces te interesa el contenido de humedad total de la roca, te interesa la porosidad total. Pero en el caso del movimiento del agua, te interesa la porosidad específica o la porosidad eficaz. Puede ser que la encuentren en la bibliografía como porosidad eficaz o específica en función de si están leyendo un libro impreso en la península ibérica o un libro impreso en México. Una cosa muy importante que no les dije,
pero que por ahí es interesante que sepan, ¿sí? Es que hidrogeología es una disciplina, ¿sí? Que tiene una gran cantidad de información, ¿sí? Escrita en lengua española. Una gran cantidad de información, ¿sí? Incluso papers, ¿sí? En revistas que se escriben en lengua española. Es más, la Asociación Internacional de Hidrogeología acepta 2 idiomas, ¿sí? O reconoce 2 idiomas oficiales para la comunidad hidrogeológica, el inglés y el español. Y esto es justamente, digamos, por el peso y la gravitancia que han tenido, ¿sí? Investigadores peninsulares, ¿no es cierto? Y algunos de Latinoamérica, ¿sí? En el desarrollo de la disciplina. Así que en eso es una ventaja, digamos, por lo menos para mí siempre es una ventaja, ¿sí? Poder leer algo en mi lengua es mucho más fácil que leerlo en inglés o en alemán, sin duda. Digamos, siempre lo comprendo más rápido en mi lengua, ¿no? Creo que es una ventaja para todos. Así que es bueno, digamos, saber lo que uno puede prácticamente conocer por completo la disciplina, ¿sí? En su propia lengua. Así que se los digo, pero a veces hay algunos conceptos que pueden tener, sí, algún tipo de diferente denominación, ¿sí? Cuando estamos a lo mejor en América o cuando estamos en Europa, pero básicamente sí hacen referencia a lo mismo, lo digo por si lo leen por ahí. Bien, en definitiva entonces, cuando uno piensa en términos de la interconexión de espacios, o sea, en términos de la porosidad eficaz, aparece lo que la percepción nos dice, ¿no es cierto? Claro, resulta de que las gravas tienen una porosidad eficaz muy alta, de casi un 25% o más, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque tienen muchos espacios, pero sobre todo están muy bien interconectados, entonces la porosidad eficaz es alta. Luego las arenas, medianas o gruesas, pueden tener valores, por ejemplo, entre 10 y 20%, ¿sí? Las arenas finas o muy finas reducen a casi un 10% de porosidad eficaz, ¿no es cierto? Los limos, en general, bueno, los limos arenosos, que pueden funcionar como acuitardo en alguna oportunidad, alcanzan el 1%, y el material fino normalmente tiene menos del 1%, ¿no es cierto?, de porosidad eficaz, ¿no? Y acá aparece lo que nos dice la percepción, que las gravas dejan pasar más agua que una arena, y la arena deja pasar más agua que un limo, y el limo incluso tiene muchas dificultades, y que obviamente materiales arcillosos prácticamente no permiten el tránsito del agua, digamos, a través de su masa. Entonces, ¿por qué es esto? Bueno, justamente porque lo que permite que el agua se mueva es la porosidad eficaz, es la interconexión, ¿no es cierto?, de los espacios disponibles. También la porosidad eficaz, ¿no es cierto?, es una relación, digamos, volumétrica, es un número, no tiene unidades, ¿ok? Es un número, digamos, de relación igual que la porosidad total. Normalmente se la suele calcular, lo comento, digamos, porque alguien me diga, bueno, ¿cómo lo calculo esto? ¿No? Porque, a ver, no estamos en el laboratorio, ¿sí?, sumergiendo metros cúbicos de arena en piletas ni cosas por el estilo. Digamos, lo que normalmente se hace, ¿sí?, es que hay un par de fórmulas, ¿sí?, que a través del análisis granulométrico, con el contenido de finos, ¿sí?, hay una aproximación, no me acuerdo del autor, ¿sí?, pero hay dos aproximaciones, creo que Heisen era uno, en las cuales vos, con el contenido de arena, ¿sí?, el contenido de limo y el contenido de arcilla, multiplicándolo por un factor, normalmente calculás la porosidad efectiva, ¿sí? Esa es una forma de poderlo medir. La porosidad total, incluso la podés calcular a veces, bueno, geoeléctricamente, por ejemplo, a través de la ley de Archie, la podés calcular, ¿sí? Que justamente te relaciona la porosidad con la respuesta resistiva de las unidades geológicas, ¿no? O sea, hay maneras de calcular esto, ¿sí? El laboratorio. Igual también, digamos, el mismo ensayo que utilizás para medir índice de huecos, ¿sí?, que es doble pesada y llevar, digamos, la roca, ¿sí?, a una estufa, ¿no?, en 105, 110 grados, ¿sí?, eso también te permite determinar la porosidad total, ¿eh? O sea que en general son datos, sí, que en laboratorio se pueden conseguir con relativa facilidad, no es nada complejo. Bien, ¿qué tipo de porosidades tenemos? O sea, ¿no?, desde el punto de vista genético. Bueno, desde el punto de vista genético, ya algo por ahí, viendo las rocas, podían intuir, ¿no? Evidentemente hay una porosidad primaria, ¿no es cierto?, ¿sí?, que en general se la interpreta como aquella debida a las características que poseen las rocas a consecuencia de su génesis, ¿no? A ver, por ejemplo, si yo tengo un depósito de grava, tengo un depósito de arena, ¿sí?, o tengo un depósito de limo, ¿sí?, todos esos depósitos tienen valores de porosidad primario. ¿Por qué? Porque la porosidad está dada por el tamaño de partícula, y el tamaño de partícula está dado por la génesis. Y si atan cabo, por la que vieron, ¿sí?, en la parte exógena, ¿esto de qué depende? Depende del ambiente, digamos, geológico en el cual están trabajando, ¿no? O sea, en general, ¿sí?, distintas geoformas de las que vieron, ¿sí?, en algún momento, cuando vimos geología exógena, ¿no es cierto?, van a condicionar el tamaño de partículas, y eso también va a condicionar,
por supuesto, las características acuíferas. Hay toda una hilación en todo esto. O sea, alguien, por supuesto, puede, por eso cuando, o si querés, por eso cuando ves una duna, ¿sí? Normalmente lo primero que pensás es si hay recarga, o sea, si la recarga es importante, esto seguro es un buen acuífero, ¿no? O sea, vamos derecho a la cresta a buscar agua allí. ¿Por qué? Bueno, porque la duna es una geoforma con partículas de arena de muy buena selección, que en general tiene valores, ¿no es cierto?, de porosidad, incluso de permeabilidad muy elevados, y si hay una buena recarga, eso se comporta como un buen acuífero, ¿no? Entonces, y es una geoforma que uno identifica en el terreno. No es difícil buscar agua, ¿sí?, en el desierto, digamos. Si hay recarga, las dunas son buenos acuíferos. Si hay recarga, claro. El problema es que a veces en el desierto no te llueve lo suficiente, ¿no? Pero no es difícil per se. Ahora bien, además, la porosidad primaria, como dijimos antes, también depende fundamentalmente, ¿no es cierto?, de otras propiedades que tenían las partículas. Habíamos hablado de la selección, ¿no es cierto? Habíamos hablado de la angulosidad y habíamos hablado del empaquetado. El empaquetado tiene mucho más que ver a veces, ¿no es cierto?, en las gravas o en los materiales más gruesos, ¿sí?, que en los materiales más finos. No significa que eso no ocurra, porque de hecho la subsidencia regional se debe justamente, ¿no?, a un cambio, ¿no?, en el empaquetado de los sedimentos finos, pero independientemente de eso, que es bastante particular, no ocurre en cualquier sitio, por lo general el empaquetado es algo que tiene más influencia en las gravas. La angulosidad, ¿no es cierto?, y la selección normalmente tienen más incidencia, ¿no es cierto?, en las arenas, es donde por lo general ese factor es más importante. Pero la porosidad primaria se debe, ¿sí?, a rocas que ya genéticamente, por su tamaño de partícula, ¿sí?, arrastran, ¿no es cierto?, ciertas características petrofísicas. La porosidad secundaria, ¿sí?, es aquella que se debe a procesos que las rocas sufren después de su génesis. Pero esto, claro, puede afectar a todo tipo de roca, ¿ok? Porque en general los procesos que suelen sufrir las rocas son o diagénesis, ¿sí?, en el caso, ¿no es cierto?, de las rocas sedimentarias, y alguien me diría, y si se pone feo, incluso hasta metamorfismo, y es cierto, y si se pone feo, incluso hasta metamorfismo, ¿no? O, por ejemplo, tectónica, ¿no? Si estas rocas están ubicadas, ¿sí?, en sitios tectónicamente activos, como bordes constructivos o bordes destructivos, que ya hemos visto también, ¿sí?, en la parte endógena. Entonces, todos estos procesos, perdón, pueden afectar también a la porosidad, digamos, del material, pero la pueden afectar, digamos, aumentando o reduciendo de alguna manera, ¿sí?, esta propiedad. Por ejemplo, la compactación, ¿no es cierto?, ¿sí?, que en general es igual que pasa en ingeniería, además que en ingeniería lo haces en forma artificial y con maquinaria, en la naturaleza, la compactación también es la reducción de espacio poral a consecuencia de carga litostática o, como dice acá, esfuerzos dirigidos, ¿sí? Esfuerzos que a lo mejor actúan tectónicamente, ¿sí?, compactan el material y reducen, ¿no?, notoriamente, expulsan el agua y reducen notoriamente, digamos, los poros, los espacios porales de la roca, ¿no? En ese caso, si afecta a una roca sedimentaria, probablemente sí cambie, ¿no es cierto?, sus valores de porosidad primaria, de forma tal de que a lo mejor ya no nos sirve, digamos, como acuífero, ¿no? O sea, se trata de otro tipo de roca. La cementación, como dijimos, es otro proceso también. En general es más de tipo diagenético. Esta es la oclusión, ¿no es cierto?, de los poros justamente por precipitado de aguas con contenidos de sales que normalmente forman el cemento ligante de muchas rocas sedimentarias. Esto a veces sí puede ponerse muy complicado, ¿no? A ver, y si no, cerca de casa tienen la formación Puerto Yeroa, la pueden ir a ver. Bueno, ahora ya no, porque la verdad es que la obra costera que hicieron en la costa de Concordia cubrió los afloramientos de Puerto Yeroa, es más complicada ahora de mirar, ¿no es cierto?, Valtequi más al sur, pero bueno, antes sí afloraba, digamos, por ahí por la costa, un poquito hacia el sur había algunos afloramientos de Puerto Yeroa, sí, ahora hay que buscarlo con un poco más de cariño, porque hacia el norte aparece más que nada el basalto. Pero bueno, independientemente de esto, posiblemente en el parque, ¿cómo se llama?, en el parque San Carlos, creo que algo habíamos encontrado con Luciana, digamos, un pequeño afloramiento del Cretácico, digamos, de la cuenca. De todas maneras, digamos, más allá de eso, esas son rocas que han sufrido justamente, ¿no?, un proceso de cementación, ¿no?, y que ocluyó, digamos, prácticamente las posibilidades originales de porosidad que tenía la propia roca. De hecho, cuando uno no las encuentra cementadas, ¿sí?, resultan ser niveles relativamente productivos. Bueno, incluso en Uruguay, ¿no? En Uruguay, por ejemplo, el equivalente formacional, que es la formación Mercedes, sí, tiene otro nombre, pero es lo mismo, ¿sí?, son arenas que se explotan como acuífero. Ahí no hubo un proceso de cementación,
digamos, y entonces el acuífero realmente, o la unidad geológica se comporta, digamos, como un acuífero. El otro proceso que va de la mano de que también es muy común en la región pampeana, es a ver, alteración, digamos, si quieren, y dilución, ¿sí?, de determinados minerales, ¿sí?, que eventualmente pueden ser disueltos, digamos, por la propia circulación del agua. En este caso, muchas veces los fragmentos líticos carbonáticos, es decir, rocas carbonáticas, partículas, ¿sí?, erosionadas a partir de rocas, ¿no es cierto?, carbonáticas, que eventualmente sí pueden, en ciertas condiciones, pasar a formar parte, ¿no es cierto?, de las aguas del acuífero e ir disolviéndose lentamente, y claro, eso va a ir aumentando, ¿no es cierto?, los espacios disponibles, y por lo cual, sí, una roca a lo mejor, ¿no?, de no muy buena porosidad puede, digamos, mejorar. Y también lo que ocurre en nuestros sedimentos pampeanos, ¿no?, que básicamente se trata de la disolución del vidrio volcánico, o sea, el les pampeano normalmente, ¿no?, los sedimentos pampeanos suelen tener fragmentos de vidrio volcánico, que bueno, que el polvo volcánico viene del oeste, ¿no?, de las erupciones volcánicas cordilleranas, que bueno, el viento, ¿no?, lo levanta, digamos, a una altura importante, un material muy fino, y digamos, logra sedimentar muy despacio, muy lentamente, ¿no?, en zonas muy alejadas, ¿sí?, de la zona de subducción, que es prácticamente lo que se llama el antepaís, donde vivimos nosotros. Bueno, esos depósitos, como verán, digamos, no es una depositación menor, dado que el pampeano suele tener en muchas zonas de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, espesores que pueden alcanzar los 250, 300 metros, ¿sí? Así que no es menor, ¿sí? Y es un proceso que ya lleva unos cuantos millones de años, dado que hay incluso unidades más viejas, como la formación Chásico, ¿sí?, las cuales están, o por lo menos se las considera terciario superior. Incluso algún autor las ha puesto casi prácticamente, ¿sí?, contemporáneas con el Mioceno, ¿no?, de pronto. Así que ya se está hablando, digamos, de varios millones de años. Por lo cual es un proceso de acumulación relativamente significativo. Bueno, la dilución de este material, de este vidrio, de este material volcánico, ¿no es cierto?, entre otras cosas, ¿sí?, aumenta, ¿sí?, la porosidad y la permeabilidad de estas unidades, ¿sí?, a partir de un fenómeno de dilución, que permite que este les se convierta, digamos, en acuífero. También alguien me puede decir, che, pero estas unidades suelen tener calcretes carbonáticos, lo que vulgarmente la gente denomina tosca, que es un nombre de jerga minera, ¿ok? No es un nombre geológico, igual que brosa, que tampoco es un nombre geológico, es un nombre de jerga minera, ¿sí? Entonces se llama calcrete, ¿sí?, en geología. Bueno, la parte de los calcretes carbonáticos, por supuesto, van a obturar, ¿no?, o van a, de alguna forma, precipitar y cerrar, ¿no?, de alguna manera, las posibilidades de porosidad o de permeabilidad que tenga la roca. O sea que el propio les pampeano puede tener, ¿no?, a veces características, ¿no es cierto?, petrofísicas muy dispares, y de hecho es así, ¿no?, es muy irregular con respecto a esto, ¿no?, y hidráulicamente tiene un comportamiento también, digamos, muy irregular si uno lo mira regionalmente, ¿no? Por ejemplo, no sé, las arenas de Ituzaingó, por poner un ejemplo, son mucho más regulares y, por supuesto, tienen valores, digamos, ¿no?, de funcionamiento, de funciones hidráulicas de acuíferos mucho más, o sea, obviamente acotadas dentro de un rango, porque varían un poquito, pero en general están mucho más acotadas, ¿sí? O sea, son mucho más específicas. O sea, eso uno puede tener, qué sé yo, entre 300 y 500 metros cuadrados día de transmisividad, que es un valor relativamente típico, ¿sí?, y uno posiblemente se canse de medir, ¿no es cierto?, datos en ese rango de medición, mientras que el pampeano sí puede pasar, bueno, desde nada, desde prácticamente ser un acostardo y andar en valores cercanos a 1, o sea, un desastre, hasta, bueno, incluso alcanzar valores de 250 o 300, y ser comparable a una arena, ¿no? Justamente todo esto a consecuencia de la porosidad secundaria. Y finalmente, otro fenómeno que también está vinculado con la porosidad secundaria, y también, alguien me dirá, se vincula entonces con áreas tectónicamente que solo han sido tectónicamente más inestables, son la fracturación, ¿sí? Bueno, sí, en parte y en parte, ¿sí?, porque no toda la fracturación, ¿sí?, tiene un origen, no, a veces incluso lo decimos a los estudiantes de geología, ¿sí?, no toda fractura tiene un origen tectónico. No hay que chocar una placa para tener una fractura siempre, ¿sí? Puede haber procesos de fracturación, los cuales se deban a otros procesos distintos, ¿no es cierto?, en la roca. Por ejemplo, el diaclasamiento normalmente, que es un tipo de fracturación, ¿sí?, normalmente son fracturas verticales o subverticales, ¿sí?, es algo similar a lo que te ocurre en una estructura cuando vos le quitas, por ejemplo, rápidamente la carga. En las rocas pasa lo mismo. Si vos le quitas rápidamente la carga, ¿sí?, litostática a la roca, ¿sí?, el alivio provoca una relajación de la estructura y fracturas. Esas fracturas en la naturaleza se conocen como diaclasas, ¿no?
Bueno, ahora alguien me dirá, che, pero tan rápido, ¿cómo puede pasar esto? Mirá, cuando los glaciares se retiran muy rápidamente y la pérdida de la masa, del peso de la masa glaciaria, generalmente puede provocar este efecto. Y a veces hay pues, problemas de erosión, material muy erosionable, ¿sí? El cual es erosionado muy rápidamente y también hay una pérdida de carga electrostática y entonces ¿sí? la relajación de alguna manera, ¿no es cierto?, de la roca subyacente puede provocar, ¿no es cierto?, fracturas, ¿no? Lo importante en la fracturación normalmente es la combinación, ¿sí? O sea, un solo juego de fracturas no va a ayudar demasiado, pero la combinación de varios juegos de fracturas, ¿no?, con a lo mejor otras discontinuidades, eso puede, ¿no?, favorecer, ¿sí?, y dar lugar, ¿sí?, a acuíferos, como vieron anteriormente, que es prácticamente el método, ¿no?, con el cual se puede ganar porosidad en una roca dura o en una roca volcánica o en una roca metamórfica, y para que ésta se pueda comportar medianamente como un acuífero, ¿sí? Justamente por este proceso, ¿no? Bien, hasta acá todo lo que ustedes tienen que entender de la porosidad, que en resumen, ¿sí?, tienen que entender que, bueno, hay una porosidad total, pero que es una relación de espacios, ¿sí?, pero que no condiciona el movimiento del flujo de agua en la roca, que hay una porosidad eficaz, ¿sí?, que son los espacios interconectados, que esos sí condicionan el movimiento del flujo de agua de la roca, ¿sí?, que la porosidad primaria es aquella que la roca hereda, ¿no es cierto?, de su propia génesis, pero que puede cambiar porque hay procesos sí que le pueden generar o que pueden afectar o generar una porosidad secundaria. Esos procesos, algunos favorecen, de alguna manera, favorecen de la mirada humana, ¿no? La naturaleza ni a favor ni en contra, digamos, simplemente cambian, ¿no? Algunos poniendo valores de porosidad ¿sí?, más elevados y otros directamente reduciendo los valores de porosidad originales de la roca. Como ven, ¿sí?, no es muy regular el tema, ¿no? O sea, no hay, ¿sí?, no, estos no son materiales como los que ustedes pueden comprar, ¿no es cierto?, de manufactura humana, en donde si ustedes les dicen que, bueno, determinado producto tiene determinada porosidad, pues bueno, no hay mucho que preguntar, siempre que compran el mismo producto, habrá tablas incluso y está todo muy bonito y todo muy bien medido, muy bien tabulado, pero imagínense ahora en la naturaleza, ¿no? Cuando uno les dice que una unidad que puede ocupar la tercera parte de la llanura argentina, prácticamente por efecto de procesos muy diversos, no puede pasar a tener porosidades, digamos, mínimas, a tener porosidades importantes, ¿sí? Como se dan cuenta, la heterogeneidad de estos medios, ¿sí?, es muy grande, ¿no? O sea que cuando lo digo porque, como hay una tendencia, ¿viste?, a veces de la gente que no conoce mucho la geología o la hidrogeología, ¿no?, a decirle, no, bueno, pero es lo mismo, acá es igual, yo trabajé en otra vuelta, en una obra, allá en tal lado, y es el mismo material, es lo mismo. No, no, no es lo mismo. Es decir, y menos con el agua subterránea. El agua subterránea nunca es lo mismo. ¿Sí? Siempre hay algún cambio. Aunque a vos te parezca, incluso que geológicamente se trata del mismo material, las condiciones hidrogeológicas pueden ser radicalmente diferentes. Bien, otra propiedad interesante fue la que definió Darcy, ¿no es cierto? Darcy es el que, de alguna manera, define lo que podríamos llamar constante del producto de permeabilidad, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver por qué. Básicamente, ¿sí?, este hombre lo que hizo, ¿sí?, es analizar el caudal, ¿sí?, que atraviesa distintos testigos, por decir así, ¿no es cierto? ¿Sí? Quedan cilindritos si quieren, ¿no es cierto? Con material poroso y permeable de distinta naturaleza, pero por lo general trabajó con arenas, ¿no es cierto?, con áridos, con arenas, con gravas, ¿sí?, con arenas con material fino, en general, buscando, como les había contado ayer, ¿sí?, alguna solución al problema, ¿no es cierto?, de filtrar las aguas negras, ¿no?, de los sistemas cloacales franceses, ¿no? Y claro, obviamente, ¿sí?, la idea era, bueno, lograr algún tipo de combinación de materiales de bajo costo, la arena, la grava, eran materiales de bajo costo, ¿no es cierto?, en su época, y disponibles, y que de alguna manera las velocidades en las que pasaba el agua y los caudales fueran relativamente significativos. O sea, si algo no tardaba o demoraba mucho tiempo, pues no era muy útil, y si algo lo hacía muy rápido y tal vez no era del todo efectivo, pues tampoco servía. Entonces, justamente, en función de eso, empieza a estudiar, ¿no es cierto?, qué relación hay entre los materiales y las posibilidades de que el agua pase, ¿sí?, a través de los mismos. Entonces diseña un aparato muy sencillo, que es que ven acá, prácticamente, ¿no? Ahí tienen un cilindro, ¿no es cierto?, un testigo, un cilindro de arena, ¿no? Este cilindro de arena, o de arena, de grava, de lo que fuera, ¿no?, si quieren de algún tipo de material particulado, tiene una parte superior abierta, completamente abierta, una parte inferior que está conectada, digamos, a un receptor, que es una cubeta, ¿sí?, receptora, ¿no es cierto? Tiene un par, digamos, de piezómetros, como ven ahí, ¿no es cierto? Son estos tubitos, ¿sí?, de pitot que salen al costado. Uno en la parte superior que permite leer,
¿no es cierto?, la carga hidráulica de ingreso, y otro en la parte inferior que permite leer, ¿sí?, la carga hidráulica, digamos, de egreso, ¿no?, del agua. La experiencia de Darcy hay que entenderla, ¿sí?, en las condiciones en las que Darcy la hizo. ¿Por qué? Porque eso determina la validad de la permeabilidad de Darcy. De eso vamos a hablar después, ¿ok? Darcy trabajó en medios porosos permeables saturados, saturados. Esta experiencia, en todo momento y en todo el tiempo, ¿sí?, el material que está dentro del testigo, en este caso, si quieren, arena, siempre está saturado en agua. Todos sus poros tienen agua todo el tiempo, ¿sí? Lo que hace Darcy es medir los caudales de entrada, medir los caudales de salida y mantener las cargas hidráulicas. Eso es lo que prácticamente hace él en su ensayo, ¿no? Pero es muy importante, pero de verdad lo digo, es muy importante porque este concepto después se desdibuja en la naturaleza, y uno suele cometer errores justamente porque se olvidan, ¿sí?, de que la experiencia de Darcy, que la permeabilidad de Darcy, ¿sí?, está definida para medios porosos permeables saturados, es decir, que todos los poros tienen agua. Después vamos a ver qué pasa cuando esta situación no es así, que es una situación relativamente frecuente en muchos estudios de medio ambiente y en muchas obras de ingeniería, en donde se calculan valores, ¿sí?, que mal se los llama de permeabilidad de Darcy, cuando en realidad no están tomados en los ensayos, ¿sí?, garantizando justamente la saturación de los poros, que es una condición sine qua non de la ley de Darcy. ¿Ok? Bien. Es muy sencilla la ley, planteada, digamos, unidireccionalmente para no complicarnos la vida. Prácticamente, ¿sí?, hay una relación proporcional entre el caudal, que de alguna manera circula a través, ¿no es cierto?, de este medio poroso permeable, el área o sección de mi testigo, ¿sí?, que está arriba, lo que se dio cuenta que si él aumentaba el área, ¿no es cierto?, bueno, pues aumentaba el caudal, reducía el área, reducía el caudal, hay una relación proporcional directa, y también hay una relación proporcional directa con el gradiente hidráulico, que el gradiente hidráulico acá está expresado como la diferencia de carga entre los dos tubitos, no por el largo del testiguito de arena, para decir así, ¿no?, de alguna manera. El largo del testiguito de arena es delta L, y delta H es la diferencia de altura que tenés entre los dos tubitos que estás midiendo acá, ¿no? H3 y H4 que dice por ahí. Y también, digamos, resultó de que si uno aumentaba, ¿no es cierto?, este gradiente, se hacía más alto, también el caudal aumentaba, ¿no?, y si bajaba este gradiente, también el caudal disminuía. Había una relación proporcional entre área, gradiente hidráulico y caudal que atraviesa el medio poroso permeable. ¿Y qué era lo que pasaba? Lo que pasaba es que la constante de proporcionalidad que ajustaba esta ecuación, ¿sí?, que es la K de Darcy, dependía fundamentalmente del tipo de material que vos ponías, ¿no es cierto?, en tu testigo. Si ponías arena, tenías que usar ciertos valores de K que ajustaban esta relación. Si ponías grava, tenías que usar otros valores de K que ajustaban esta relación. Entonces, la permeabilidad surge, ¿sí?, como la constante de proporcionalidad que ajusta esta ecuación. La misma tiene unidades de velocidad, pero en rigor no es la velocidad del agua. Después van a ver, no se considera la velocidad del agua, ¿sí?, pero tiene unidades de velocidad. Estas unidades de velocidad normalmente, ¿sí?, se las expresa, bueno, hay lo mismo, ¿no? Hay usanzas europeas en centímetros segundo y usanzas americanas en metros día. Yo estoy muy acostumbrado a metros día, ¿ok? Pero bueno, eso va a gusto y piacere, por supuesto, del consumidor. En general, acá hay una tabla, digamos, también tomada del custodio, si quieren, es que plantea rangos de permeabilidad de los que pueden oscilar las mismas litologías, ¿no es cierto?, dominantes que vimos, ¿sí?, en el apartado de porosidad eficaz. Para las gravas, ¿no es cierto?, los valores de permeabilidad de Darcy son muy elevados, del orden de 10 a la tercera, incluso 10 a la cuarta, ¿sí? Para las arenas, o gravas con algo de arena, ¿sí?, estos valores son de 10 a 10 al cuadrado, o sea, más o menos, entre 10 y 100, aproximadamente, los valores de K, siempre medidos en metros por día, ¿no? Para arenas finas o arenas medias, estamos en 10 a la menos 1 y 10 a la menos 3, y obviamente para arcillas nos encontramos en valores muy bajos, cercanos a 10 a la menos 4, 10 a la menos 6. De hecho, ¿sí?, por lo general se acepta que cualquier material que tiene un valor de K de Darcy inferior a 10 a la menos 7, ¿sí?, metros día, se lo considera, digamos, impermeable, entre comillas, ¿no? O sea, como que no tiene directamente, sí, sería un acuícludo, básicamente. O básicamente impermeable, ¿sí?, si quieren.
Eso en algún momento estuvo en discusión, era por el tema que les conté ayer de los estudios de ultra baja permeabilidad, se planteó llevarlo a 10 a la menos 9, o se planteó plantear que algo que tiene menos 10 a la menos 9 en verdad es un acuífugo, bueno, cosas por el estilo, ¿sí? Y es lo que en definitiva sí, no funcionó, porque en definitiva nadie se anima, vos podés medir valores muy bajos de permeabilidad en una roca dura, por supuesto, pero en la roca fresca. Nadie se animaba a decir que el macizo rocoso tenía semejante valor de permeabilidad, ¿no? Pero bueno, básicamente entonces, ¿sí? Si uno mira los resultados de la caída de Darcy, lo primero que vas a notar es que la verdad que hay, ¿sí?, escalones, ¿no es cierto?, bastante importantes entre cada litología. Vos fíjate que entre arenas y gravas, ¿no es cierto?, hay órdenes de magnitud de diferencia, ¿sí? Esto no te pasaba, por ejemplo, con la porosidad eficaz. ¿Sí? La porosidad eficaz no cambiaba tanto, sí cambiaba, pero no tanto. Digamos, en general los cambios eran en el mismo orden de magnitud. ¿Sí? Qué sé yo, entre 20 y 10, digamos, por ejemplo, por ciento, puede haber una diferencia muy grande de porosidad eficaz, litológicamente, y sin embargo, bueno, no, ha cambiado, digamos, la relación poral ha cambiado relativamente poco. Pero la permeabilidad, ¿sí?, en realidad cambia bastante. ¿Sí? Cambia bastante. Es realmente un parámetro muy sensible con respecto a las características, ¿no es cierto?, del material poroso permeable que estás utilizando en tu ensayo. Bien, si resumimos un poco la expresión de Darcy, acá está resumida, ¿no es cierto? Está acá el caudal sería igual a A, que es el área, ¿no es cierto? Bueno, delta I, que es el gradiente hidráulico, ¿no es cierto? ¿Sí? Y K, que es la permeabilidad de Darcy. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, ocurre que se demostró, ¿no es cierto?, que la permeabilidad de Darcy, justamente como es un valor que ocurre en medios saturados, ¿sí?, depende fundamentalmente de otros parámetros, ¿no es cierto? ¿De qué parámetros depende? Bueno, mira, fundamentalmente del peso específico y de la viscosidad dinámica, ¿sí?, del agua o del fluido que esté en contacto, digamos, con este medio poroso permeable. A ver, si Darcy hubiera sacado el agua y hubiera dicho, bueno, voy a poner a trabajar con petróleo crudo, no sé, por ejemplo, tráigame el Arabian Petroleum, ¿sí?, que es relativamente bastante fluido, se parece mucho al agua, es muy bueno, y hasta uno podría confundirlo, ¿no es cierto?, para que el ensayo sea accesible. Bueno, lo que le va a pasar, digamos, sin duda, es que va a encontrar, con los mismos materiales, va a encontrar que el valor de K cambia. ¿Por qué cambia? Porque el peso específico y la viscosidad dinámica, ¿no es cierto?, del Arabian Petroleum, por ejemplo, por decir cualquiera, ¿no?, es diferente, ¿no es cierto?, que la del agua. ¿Sí? Alguien me dirá, bueno, esto no atañe mucho, ¿sí?, a la vida de los hidrogeólogos y le atañe un poco, ¿sí?, a la vida de los petroleros. Es verdad, digamos, los petroleros normalmente enfrentan este problema. ¿Por qué? Porque, por lo general, ¿sí?, en un yacimiento petrolero, ¿sí?, puede haber petróleo que puede tener, digamos, parámetros de peso específico y de viscosidad muy distintos, ¿no?, y depende de la naturaleza del petróleo. Qué sé yo, a ver, el petróleo salteño, ¿sí?, lo inclinamos así, te da media hora para que se mueva, ¿sí?, de punta a punta del frasco, mientras que el Arabian, digamos, prácticamente lo sacudía, que parecía agua mineral. O sea, qué sé yo, obviamente hay cambios muy importantes en la naturaleza del petróleo y también a veces hay gas, ¿no es cierto? Lo cual, de alguna manera, hace cambiar, sí, un poco también las características, ¿no?, de estos valores, ¿no? Ahí hay que tratarlo de otra manera, o habría que buscar otras ecuaciones, ¿sí? Y incluso podés tener aguas hipersalinas. Las aguas hipersalinas, ¿sí? Alguien me dirá, bueno, pero las aguas hipersalinas en realidad, ¿no es cierto?, mucho no modifican, porque la densidad de las, bueno, en general, si la salinidad es muy elevada, sí, la viscosidad empieza a cambiar de manera significativa y también el peso específico. Y eso entonces puede provocar algún tipo, ¿no es cierto?, de cambio significativo en el valor de permeabilidad. Y justamente, digamos, como en general, la verdad, el problema surgió más que nada en la industria del petróleo, en agua en general, ¿sí?, las propiedades de peso específico, ¿no?, y de viscosidad de las aguas que normalmente sirven para los usos humanos varían muy poco, esa es la verdad, ¿no? O sea, si vos me venís por el tema de, bueno, a ver, de cuánto puede cambiar, yo te diría que, mirá, si te encontrás, incluso en un acuífero termal de baja entalpía, o sea, por debajo de los 60 grados, que prácticamente no tiene fase vapor, ¿no es cierto?, mezclada con agua, normalmente arriba de los 60, ¿sí?, el acuífero, en profundidad por lo menos, puede tener agua líquida y fase vapor, ¿sí?, mezclada. Ahí sí vas a tener un cambio muy importante, no de alguno de estos parámetros, pero si no en general, sí, que no es una situación muy común, y eso es algo muy particular de geotermia, pero, o del análisis de depósitos geotérmicos, pero si no en general, digamos, para un acuífero de usos convencionales, la verdad es que las tablas te indican que no cambia demasiado, ¿sí?, ni el peso específico, ni incluso la viscosidad. La viscosidad cambia un poco cuando estás a muy baja temperatura.
porque bueno, lógico, si estamos ahí cerca del congelamiento hay un cambio significativo de estos parámetros, pero tiene que estar realmente muy cerca, ¿sí? Si no, verdaderamente no incide demasiado. En el caso de agua subterránea, ¿sí? Esto no ha sido, con una mirada, digamos, ¿no?, de productiva del acuífero, esto no ha sido determinante. No obstante, ¿sí?, en los estudios ambientales de agua subterránea, donde aparecen, por ejemplo, por contaminación antrópica, sobrenadantes de hidrocarburos destilados de petróleo, como naftas, gasoil o algún otro, que es bastante típico, obviamente hay que prestar un poco de atención, porque las naftas o el gasoil, que eventualmente, o cualquier otro, que se pueda estar moviendo, ¿no?, en el acuífero como pluma contaminante, ¿no es cierto?, se va a mover a un valor de permeabilidad diferente que el agua del acuífero, ¿sí? Así que con el advenimiento, por decir así, de los estudios ambientales en hidrogeología, esto también volvió a tomar significancia, ¿no?, porque de alguna manera había que adaptar, ¿sí?, estos parámetros, ¿sí?, a justamente el movimiento de otros productos que no eran sensu stricto agua, ¿no?, porque bueno, los seres humanos lo habían puesto ahí en última instancia, donde no deberían estar. Pero bueno, digamos, desde ese punto, digamos, se considera. Entonces, a partir de esto, ¿no?, lo que se deduce de la ecuación de Darcy es que hay una parte que depende del fluido y que tiene básicamente los bemoles y características que mencionamos, pero hay otra parte, ¿sí?, que no depende del fluido y depende, ese sí, de la naturaleza litológica de las partículas, ¿no? Esa es la expresión C por D al cuadrado, ¿sí? D al cuadrado acá aparece con un nombre muy simpático, factor de superficie intragranular, ¿no es cierto? Bueno, digamos, para los físicos puede ser una denominación muy bonita, pero la realidad práctica es que lo que solemos poner acá, ¿sí?, es el diámetro de la mediana del sedimento, o sea, porque de alguna manera hay que aproximarlo, ¿sí? Así que por lo general, ¿sí?, solemos utilizar el diámetro de la mediana, o sea, es una curva de distribución granulométrica, ¿sí?, haces una curva acumulativa, calcular la mediana, no es sencillo, ¿sí?, es el corte de 50, el porcentil de 50, y bueno, te fijas qué tamaño es, y es el que normalmente pones acá. ¿Y el factor C de dónde sale? Bueno, el factor C, como dice acá, es la famosa constante adimensional, ¿no es cierto?, en la cual la pones vos, sí, a tu gusto, ¿no? ¿Pero qué refleja? ¿Qué representa? Y bueno, está representando todos los factores secundarios que hablamos, ¿sí?, como por ejemplo la selección, la angulosidad, la fábrica. Esto va a ser un factor de ajuste, ¿sí?, que va a estar emparentado, digamos, con esas características que no se pueden evaluar físicamente, digamos, en detalle ni independientemente, ¿no? Entonces aparecen acá representadas como un factor. En función de esto, ¿sí?, se definió al producto de C por D al cuadrado como permeabilidad específica o permeabilidad intrínseca. Los petroleros la denominan movilidad, ¿sí? Lo digo por si las dudas. No sea cosa que alguno termine trabajando en alguna empresa petrolera, algún problema de contaminación petrolero, si aparece la palabra movilidad, ¿sí?, siempre miren las unidades. Esta es la que se expresa en militar, sí, ¿ok? O milímetros al cuadrado, ¿sí? Porque la verdad es que la unidad es milímetros al cuadrado, o bueno, milímetros o una unidad lineal al cuadrado, ¿no? Porque C es adimensional y D es una medida de diámetro, ¿no? Entonces, al cuadrado te va a dar eso. Bueno, por lo general hay una relación, por supuesto, ¿no? Un milidar sí, ¿no? Son no sé cuánto, ahora no me acuerdo, pero hay una conversión con respecto a los milímetros al cuadrado. Pero bueno, ¿por qué es importante la permeabilidad intrínseca o específica? Porque al ser independiente del fluido, ¿no es cierto?, muchas veces es la que nos permite, ¿sí?, estudiar o conocer, ¿sí?, la permeabilidad de las rocas independientemente de la naturaleza del fluido que circula en él. Este tema en petróleo es muy importante, por eso ellos miden realmente esto, la movilidad, ¿no es cierto? En los estudios de hidrogeología vinculados con contaminación o con elementos extraños en el acuífero, por supuesto, adquiere importancia, ¿no es cierto? Pero en general, digamos, si ustedes quieren, en la evaluación, ¿no es cierto?, productiva, ¿no?, de acuíferos que, digamos, no tienen problemas de contaminación, ¿no es cierto?, uno normalmente emplea la permeabilidad de Darcy, porque estos parámetros o cambios en los fluidos no ejercen, digamos, un cambio muy importante en esta magnitud. Y finalmente, ¿no?, viene algunas denominaciones que nos pueden resultar confusas, ¿no? Confusas porque, bueno, uno las escucha y dice, bueno, a ver, ¿por qué por rato de a ratos alguien me habla de permeabilidad? Viene Adrián y me habla de permeabilidad de Darcy, le pone apellido, viene otro, y ahora me van a hablar, una permeabilidad intrínseca, por eso más o menos lo podemos explicar, la de Darcy más o menos, ¿no?, también la podemos explicar, pero por ahí aparece alguien y te habla de conductividad hidráulica, ¿no es cierto? Y vos a veces decís, bueno, ¿y cuál es la diferencia o la relación, ¿no?, que hay entre algo llamado conductividad hidráulica, ¿no?, y permeabilidad de Darcy? Bueno, justamente, cuando uno no está seguro
de que está midiendo permeabilidades en un medio saturado, lo recomendable es que no lo denomines permeabilidad para no confundir con la que definió Darcy. Entonces, el término que normalmente empleas es el de conductividad hidráulica, ¿sí? Si vos tenés, por ejemplo, un ensayo, esto es muy típico de los ingenieros agrónomos, porque normalmente trabajan en los suelos que son zonas no saturadas. Y a veces hacen ensayos de este tipo en condiciones, digamos, donde algunos ensayos, algunos sí, digamos, garantizan condiciones de saturación, pero hay otros que no, ¿no es cierto? Entonces, los que no te consideran condiciones de saturación, ¿no es cierto? Lo que está midiendo realmente es la conductividad hidráulica de lo que esté midiendo, si querés del suelo, de un horizonte del suelo, o de la zona no saturada, de lo que fuera. Pero si vos no estás seguro de que está saturado, entonces tenés que hablar de conductividad hidráulica. También te ocurre muchas veces en la ingeniería civil. En la ingeniería civil suele ser un dato relativamente de valor, porque lo que interesa muchas veces es puntualmente saber la conductividad hidráulica para conocer, digamos, la velocidad en la que por ahí voy a hacer algún tipo de inyección y conocer también el volumen que requiere, pero sobre todo el tiempo que demora. Y bueno, el valor tiene utilidad, o sea, no es que no tenga utilidad, tiene utilidad, por supuesto. Lo que hay que saber es cuándo emplearlo. La conductividad hidráulica uno la emplea para aquellos, digamos, niveles en los cuales uno no está seguro de que se garanticen condiciones de saturación. Si se garantizan, porque uno está seguro, o porque el método así lo determina, porque bueno, hay métodos que ya les digo, están hechos para eso, entonces sí estoy midiendo sí, la permeabilidad de Darcy. Hay otros términos que andan pululeando por ahí. Normalmente provienen de malas traducciones de programas informáticos. Lo digo abiertamente, ¿no? Por ejemplo, muchas veces ¿sí? A mí me han preguntado, aparece una denominación que viene de un programa de aguas subterráneas muy conocido, se llama Modflow, ¿sí? Es un paquete, no el nombre comercial del paquete, es un programa que trabaja por diferencia finita, pero bueno, lo han, digamos, aderezado mucho, ¿no? Con un montón de pantallas amigables y bueno, y qué sé yo. Y hay un término, ¿no es cierto?, que normalmente siempre me preguntan, ¿qué es la conductancia? ¿No? La conductancia acá, que ponga la inversa de la conductancia. ¿Qué es la conductancia? ¿No? La conductancia suena incluso, no sé, me suena a electricidad, no sé qué sé yo. Va. En realidad, digamos, en ese caso, ¿sí? Se referían ¿sí? a algún valor, ¿no es cierto?, de conductividad hidráulica, ¿no? que uno piense que puede existir, o que uno ponga para que ajuste, ¿no es cierto?, entre la relación de un curso superficial, ¿no es cierto?, y el medio subterráneo que estás intentando modelizar. Pero claro, bueno, del producto de la traducción de la no sé dónde, ¿sí? Se traduce a veces, no inadecuadamente, algunos de estos términos, ¿no? En los cuales no queda muy en claro, o aparece, digamos, no son términos a lo mejor ¿sí? Hidrogeológicos, ¿no? Conceptualmente conocidos, ¿no? Después claro, aparecen en la usanza y uno tiene que tratar de entender ¿no? de qué le están hablando allí. ¿No? Pongo porque es el ejemplo que se me ocurrió, pero es frecuente de que haya otras denominaciones, ¿no es cierto?, en las cuales uno tiene que ponerse a pensar un poco, ¿no? A ver cuál es el correlato. Yo, en la movilidad de los petroleros, yo ahora se las dije muy rápida, pero a mí al principio, ¿sí? Cuando yo empecé a trabajar más directamente con información petrolera, a consecuencia justamente ¿no? de la hidrofracturación y de vincularme, digamos, a estudios de agua subterránea para petróleo, claro, todos me hablaban de movilidad y en un primer momento digo, ¿qué cuerno es la movilidad? Digamos, porque yo no lo denominaba así. Después sí, cuando miré, dije, esto me hablan de la permeabilidad intrínseca. Claro, uno cae de la rama, ¿no? Cae de la rama cuando te pones a mirar qué unidades usan, qué se refieren, cuándo lo aplican, por qué lo emplean, ahí te das cuenta. Pero claro, al principio, ¿viste? Te tiran nombre, porque a lo mejor eso viene muy probablemente, ¿sí? De algún tipo de traducción, digamos, en inglés, pero aparte de jerga en inglés, ni siquiera, digamos, de un geólogo de habla inglesa, no. Debe venir alguna jerga petrolera, digamos, en inglés, que después se traduce, ¿no es cierto?, a la jerga en Argentina, ¿no? Entonces, por eso, muchas veces estos términos suenan o son un poco confusos, ¿no? Y te los podés encontrar frecuentemente, porque, bueno, son de usanza muchas actividades y te los encontrás allí. Bien. ¿Qué magnitudes podemos esperar? Como para tener una idea es esto, ¿no es cierto? O sea, ¿qué podemos esperar como magnitudes típicas, ¿no? En los distintos medios porosos permeables que tenemos en la naturaleza. Bueno, fíjense, a ver, supongamos que tenemos un acuífero, ¿no? O lo que percibimos, al fin y al cabo, alguien me preguntará, ¿y qué corno es eso? Pero a ver, lo que percibimos finalmente es como un acuífero, una unidad que es capaz de cederme agua con algún uso previsto, en definitiva. Bien, si quieren como ejemplo, en forma muy general, podemos nuclear en acuíferos formaciones clásticas
de gravas y arenas, ¿no? Eso normalmente uno, la visión que tiene, obviamente, ¿no? Una escala conceptual, ¿sí? Es que, bueno, gravas y arenas tienden a ser, por supuesto, ¿sí? Buenos acuíferos, bien, perfecto. O también algunas calizas karstificadas, que también es cierto, ¿no? Que tienden a ser, digamos, también tener posibilidades acuíferas importantes. Así que eso, por lo menos desde el punto de vista conceptual, cuadra con el concepto de acuífero. Perfecto, acá tenemos rangos de porosidad efectiva que andan entre un 10 y un 30% y rangos de permeabilidad de 1 a 1000, que es lo típico. Yo a veces, ¿sí? Cuando uno mira con un poco más de detalle esto, bueno, les puedo contar algunas cosas muy particulares, pero por ejemplo, en los ensayos de bombeo en el Pleistoceno fluvial, sobre todo en la formación Puelches, ¿no? Que es comparable litológicamente y correlacionable con Ituzaingó en Entre Ríos, o sea que en Ituzaingó probablemente ocurra lo mismo, lo que pasa es que la escasez de información hidráulica de acuífero en Entre Ríos es pavorosa, ¿sí? Ese es el problema, ¿no? Encontrar un ensayo de bombeo, ¿sí? Datos reales de un ensayo de bombeo en Entre Ríos es poco menos que un milagro existencial, ¿no? Yo creo que es la conjunción de la falta de geólogos y también a veces, muchas veces, la verdad, sí, la falta de voluntad de los artífices, ¿no? De hacer las cosas con un poquito, ¿no? De arte y oficio. Pero bueno, en Buenos Aires y en Santa Fe sí es un poco más cuidada la cosa y hay información. Y un dato muy importante que uno siempre te pasa cuando, ¿no? Analizás los valores o calculás los valores de permeabilidad. Y lo que notás es que, por ejemplo, las arenas de la formación Puelches, ¿sí? Por ahí andan con permeabilidades del orden de 10, 20, 25, ¿no es cierto?, metros día, aproximadamente. ¿Sí? Sin embargo, el paquete, el techo limo-arcilloso que la separa del pampeano, que normalmente se lo considera bueno, semipermeable, ¿no es cierto?, porque permite transferencia, ¿sí? Tiene valores, ¿no es cierto?, de permeabilidad que andan entre 3, 4, 5, 6, ¿sí? metros día. Fíjate que, a pesar de que el cambio litológico es importante, ¿sí? Los valores de permeabilidad no varían demasiado. Uno casi podría decir que el acuífero no es mucho mejor, un orden de magnitud, no es mucho mejor, ¿sí? Ni siquiera llega un orden de magnitud, 4 o 5 veces más. Ni siquiera es mucho mejor, ¿no es cierto?, que el propio semiconfinante, ¿no? Y algo más llamativo, digamos, el semiconfinante, ¿no es cierto?, tiene los mismos valores de permeabilidad, es que normalmente encuentra o uno mide los acuíferos de los sedimentos pampeanos, que normalmente también andan en valores, ¿sí?, entre 1 y 5 aproximadamente. La pregunta, ¿sí?, y la voy a dejar picando porque la voy a explicar después, a lo mejor para la reflexión, es ¿por qué si tiene la misma permeabilidad, ¿no es cierto?, el semiconfinante no cede agua en proporciones apreciables y sin embargo el pampeano con valores parecidos sí lo hace? Bien, esta pregunta vamos a responder dentro de 3 o 4 filminas, ¿no? Pero es importante, ¿sí?, para entender cómo funciona, ¿sí?, el concepto de permeabilidad en una roca acuífera. Bien, ¿qué pasa si estamos en un acuitardo? Bueno, justamente, ¿no? En el acuitardo aparece, acá, bueno, claro, ¿qué es un acuitardo? Bueno, acuíferos de baja permeabilidad, ¿no? Así que serán, sí, formaciones aluvionales, con más material fino, a lo mejor con arcillas intercaladas. Bueno, las arcillas, sí, depende a cómo estén intercaladas en la secuencia, pueden ser un problema o no, ¿no? Una cosa es que la intercalación de arcillas se den bancos claramente, claramente definidos, ¿no? Eso, bueno, permite ciertas posibilidades de explotación, y otra muy diferente es que el mismo contenido de arcilla se encuentre diseminado, ¿no es cierto?, en la roca. En general, entiendan que un sedimento que tiene prácticamente un 5% de arcillas diseminadas, ¿sí?, ya empieza a presentar problemas de comportamiento hidráulico, y un 10% te lo puede poner en una unidad de muy baja permeabilidad. Así que no hace falta mucho material fino, ¿sí?, para que las cosas se estropeen. Algunas rocas ígneas, como hemos visto, metamórficas fracturadas, o como habíamos visto también, ¿no?, rocas volcánicas con intensa fracturación, ¿no? Pueden a veces, ¿sí?, tener rangos de porosidad efectiva de entre 1 y el 5% y rangos de permeabilidad de 10 a la menos 1 hasta 10 a la menos 3, y pudiendo ser, en algunos casos, relativamente productivas, ¿no?, bajo ciertos entornos, relativamente productivas. Finalmente, los acuícludos, que término reservado para las formaciones arcillosas, fundamentalmente, no tienen porosidades efectivas de 10 a la menos 2%, ¿sí?, y rangos de permeabilidad entre 10 a la menos 4 hasta 10 a la menos 7. Algo que tiene menos de 10 a la menos 7, hoy en día se lo volvió a considerar acuífugo. Ya le digo, en el 90 lo empujaron más abajo, ¿sí?, lo llevaron a 10 a la menos 9,
después se arrepintieron y volvieron otra vez, digamos, a tener los viejos valores, ¿no es cierto?, de la bibliografía tradicional, y por lo general tienen valores de porosidad efectiva del orden de, bueno, claro, 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, muy bajo, y entonces acá ya estamos hablando, ¿no?, de rocas ígneas metamórficas, sin fracturación, sin alteración, rocas carbonáticas, sin carstificación, sin fracturación, bueno, obviamente, ¿sí?, matrices rocosas, ¿sí?, o macizos rocosos, ¿sí?, muy poco fracturados, que ya les digo, es muy difícil de encontrar, ¿sí?, en la naturaleza. Siempre hay alguna discontinuidad, sí, que te pone estos valores por encima. Bien, ahora sí, vamos a retomar el problema, ¿no? ¿Se acuerdan que hace un ratito les dije, en un acuífero hay un problema, ¿no? Tenemos, citando acá el ejemplo, digamos, de Pampeano Puelche, ¿sí? Resulta de que el semiconfinante, o si quieren, el paquete semipermeable, como le dicen normalmente, del techo de la formación Puelches, ¿no es cierto?, tiene un valor de permeabilidad que es igual, comparable, y a veces me ha dado hasta más grande, ¿sí?, a veces me ha dado hasta más grande, que los valores que yo mido en los sedimentos pampeanos que están por encima. Sin embargo, a los sedimentos pampeanos los puedo explotar, les puedo sacar, ¿no?, una determinada productividad, un caudal de agua, ¿no?, mientras que al semiconfinante, digamos, del Puelches no lo logro hacer, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, lo que nos dimos cuenta los hidrogeólogos es que una cosa es hablar de la permeabilidad, que depende de la roca, y que otra cosa es hablar de la productividad del acuífero. Son dos cosas diferentes. Están relacionadas, pero son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? La permeabilidad es, como vieron hasta ahora, una magnitud física, que al final depende de cuestiones físicas que están relacionadas directamente con las rocas, ¿no es cierto? Pero la transmisividad, en realidad, o que es la unidad que se define, es un intento de poder, cuantificar justamente la productividad del acuífero, porque parece que la permeabilidad no es un buen indicador, ¿sí?, de la capacidad productiva de un acuífero. La razón, ¿sí?, por la que el paquete semiconfinante del Puelche no aporta agua en proporciones apreciables es porque tiene un espesor muy pequeño. Raramente, el promedio, ¿sí?, de la bibliografía está en el orden de 2 metros. A veces tiene 4 y a veces tiene incluso 1 metro o incluso centímetros. Entonces, claro, eso es muy complejo de que aunque tenga una buena permeabilidad, ¿sí?, la cantidad de agua que te cede es muy poca. Sin embargo, el pampeano, ¿no?, teniendo el mismo valor de permeabilidad, tiene espesores mucho mayores, del orden de 10 o 15 metros, ¿sí?, o incluso a veces más, ¿no? Así que la misma permeabilidad, en mayor espesor, produce una cantidad de agua más grande. Bien, esto nos dimos cuenta los hidrogeólogos en la medida en la que explotábamos los acuíferos. Entonces, definimos, ¿sí?, una magnitud, ¿sí?, que se conoce como parámetro hidrogeológico, porque está definido, ¿ok? Esto lo definimos, que se llama transmisividad. La transmisividad es el producto de la permeabilidad por el espesor del acuífero, ¿sí?, y es realmente, ¿sí?, la magnitud que te define si un acuífero, ¿sí?, es relativamente explotable o si él mismo, digamos, tiene dificultades para explotar o si directamente no lo es. No es la permeabilidad. O sea, si vos mirás en forma absoluta el valor de la permeabilidad, en realidad no tenés idea de la productividad de esa unidad acuífera. Necesitas mirar el espesor. Entonces, el producto del espesor por la permeabilidad define, ¿sí?, una propiedad denominada transmisividad. Pero esto tiene que quedar muy claro. Esta propiedad está definida. Esto era como cuando venían los matemáticos y te decían A por A cuadrado. Y vos decías, ¿y por qué? Porque está definido así. ¿Y por qué? Porque somos los matemáticos y se nos cantó que así fuera, ¿no? Y si no, pues vete a jugar otra cosa. Bueno, esto básicamente, ¿sí?, funciona con el mismo sistema. Los hidrogeólogos definimos esto, ¿sí?, para poder entender o por lo menos poder representar la productividad del acuífero, ¿no? No es muy compleja, ¿no es cierto? Las unidades son metros cuadrados día, ¿no? Bueno, son las que son, porque está definido de esa manera, ¿no? Pero en realidad uno de los parámetros más importantes de un acuífero es este valor. Si yo quiero saber qué tan productivo es algo, lo que necesito saber es la transmisividad. Y es el dato que todos buscamos cuando evaluamos hidráulicamente los acuíferos. El otro va a venir ahora. Pero uno de los que buscamos es justamente la transmisividad. Si la transmisividad es alta, eso significa que cede mucha agua, y eso es un buen acuífero. Si la transmisividad es baja, eso significa que esto no cede mucha agua. Entonces, deja de ser un acuífero o es otra cosa. ¿Ok? Bien. Así que esta magnitud es muy importante para definir la productividad. Otro concepto vinculado con esto, ¿no?, que, digamos, yo a veces a los teóricos, a los chicos de la facultad les digo, bueno, esto es como el nombre y apellido del acuífero, ¿no?
la transmisibilidad y el coeficiente de almacenamiento. Cuando vos te dicen, a mí me decís en la región pampeana, cierta transmisibilidad y cierto almacenamiento, y yo casi te digo de qué acuíferos se trata en lo que estás trabajando, ¿no? Es muy, muy característico, muy identificatorio, ¿sí? Por supuesto, digamos, obviamente estoy en ciencias naturales y puede haber sorpresas, pero en general, digamos, ¿sí? Hay, digamos, es tan característico, ¿no es cierto?, que se las conoce como funciones acuíferas, justamente, ¿no? Ahora, el coeficiente de almacenamiento es una cosa un poco más compleja. Y para poderlo entender, sí tiene una razón física, y para poderlo entender, ¿sí? Hay que empezar a comprender un poco, ¿sí?, el concepto de carga hidráulica y de piezometría en los acuíferos. Si uno lee la definición, tal como está acá, le puede resultar en arameo antiguo. Fíjense, ¿sí?, o sea, así como viene, sin más explicación, ¿sí?, te dice que el coeficiente de almacenamiento, ¿no es cierto?, es en definitiva el volumen de agua extraíble por bombeo en una unidad, digamos, de acuífero saturada, ¿no es cierto?, en función, ¿no es cierto?, de una caída de carga hidráulica, ¿no es cierto?, de 1 metro en tu pozo. Y que el volumen que vos extraíste, digamos, para hacer caer la carga hidráulica en 1 metro, en función del volumen unitario, ¿sí?, eso sería, de alguna manera, el valor del almacenamiento, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no?, ahí como en el dibujito, imaginémonos, ¿sí?, el acuífero aislado en el cosmos, ¿sí?, saturado en agua, ¿no?, al cual además le vamos a sacar agua por bombeo, ¿no es cierto?, pero solo hasta que la carga hidráulica, ¿sí?, caiga en 1 metro de columna de agua de presión, ¿ok? Y esa cantidad de agua, en función del volumen, ¿no es cierto?, me va a dar lo que conocemos como almacenamiento. Ahora bien, el tema es que dicho así, uno lo puede repetir hasta el aburrimiento, pero en realidad no lo comprende, porque esta no es la manera en la que se calcula el almacenamiento. Digamos, y si vamos a preguntar qué es lo que expresa el almacenamiento, leyendo esta definición, ¿sí?, difícilmente entendamos conceptualmente qué es lo que significa, ¿no? ¿Qué es el coeficiente de almacenamiento? Alguien puede decir, dice almacenamiento, debe tener que ver con el agua almacenada. Bueno, sí, un genio, pero básicamente, sí, la idea es entender, digamos, cómo está eso ahí, o sea, cómo se vincula conceptualmente, ¿no?, con el acuífero. Bien. Esta también es una magnitud que no tiene dimensiones, ¿no? Lo cual ya hace, digamos, tiene, alguien me puede decir, bueno, parece emparentada, por poner un adjetivo, entre comillas, ¿no?, con, digamos, la porosidad eficaz, ¿no es cierto? Porque además, como cedemos agua, ¿no es cierto?, parece que puede estar emparentada. Sí, está emparentada, de hecho, ¿sí?, en un acuífero libre, un acuífero que no está sobrepresionado, ahora lo vamos a explicar, ¿no es cierto?, coinciden, el almacenamiento y la porosidad eficaz, ¿sí?, es lo mismo. Hablar de uno de otro es exactamente lo mismo. Coinciden justamente porque el agua no se encuentra a presión. El problema es que el agua en los acuíferos, ¿sí?, no siempre se encuentra, digamos, en equilibrio con la presión atmosférica, sino que se encuentra también a presión. Tenemos en los extremos de la naturaleza, tenemos 2 tipos de acuíferos. Por un lado, los acuíferos libres, ¿no? A ver, para que ustedes se los visualicen y se los imaginen, ¿no? Supongan que van a la costa, a la playa, atrás tienen las dunas, ahí llueven 1000 milímetros en la costa de Buenos Aires, en unos sedimentos muy permeables, ¿no es cierto? Cuando llueve el agua se infiltra muy rápidamente, porque claro, lógicamente son muy permeables, se alimentan un acuífero, el cual está muy cerca de la superficie y en general, digamos, no está sometido a presión, está en equilibrio con la presión atmosférica. Si yo hiciera un pozo, ¿no?, y mediría con precisión la presión atmosférica y mediría con la misma precisión las oscilaciones de la columna de agua en mi pozo, notaría, ¿sí?, que hay una correlación. Es decir, que entre la presión atmosférica, ¿no es cierto?, y la columna de agua en mi pozo se establece una situación de equilibrio. Cuando cambia la presión atmosférica, cambia, ¿no es cierto?, oscila el pelo de agua, ¿no es cierto?, o cambia el pelo de agua, la profundidad del pelo de agua en mi pozo en este acuífero. Eso es lo que caracteriza o lo que define a un tipo de acuífero que recibe el nombre de acuífero libre o freático. Ahí aparece el concepto de acuífero freático. El acuífero libre o freático, ¿sí?, es aquel en el cual yo estoy seguro que las cargas hidráulicas de ese acuífero se encuentran en equilibrio con la presión atmosférica. Si yo estoy seguro de que pasa eso, estoy frente a un acuífero libre o freático. Y los mapas que yo logre hacer de las cargas hidráulicas, que son los mapas, digamos, que indican hacia dónde se mueve el agua subterránea, lo vamos a ver después, ¿no es cierto?, se llamarán mapas freatimétricos, ¿sí? Pero cuando uno pone la palabra freatimétrico, y esto hay que ser muy consciente, es porque está seguro que se cumple la condición de acuífero libre. Y estas son cosas que a veces
a priori, ¿sí? Bueno, acá porque tiré un ejemplo, ¿no? En donde, brutal, ¿no? El de la duna, por supuesto, es un ejemplo casi de libro, pero muchas veces uno no está tan seguro de esto. Y de hecho, ¿sí? Por ejemplo, en la región pampeana, donde la trabajamos todos, ¿sí? La verdad es que los acuíferos libres no suelen ser, digamos, no digo que sean excepcionales, pero no suelen ser tan frecuentes. Es más frecuente que los acuíferos tengan otro tipo hidráulico que vamos a ver después. No los quiero ahora empantanar, ¿no? Pero no son tan frecuentes, como uno supone. Bien. Y en el otro extremo del comportamiento, ¿no es cierto?, de acuífero, se encuentran los acuíferos confinados o acuíferos cautivos, también se utiliza ese término. Para tener un acuífero confinado o tener un acuífero cautivo, ¿no es cierto?, yo necesito algunos elementos geológicos importantes. Uno muy importante es que este acuífero esté separado o aislado de la recarga vertical por algún tipo de nivel impermeable, que puede ser, por supuesto, un paquete arcilloso, ¿no? Que funciona como sello, si quieren, ¿no es cierto?, de la unidad permeable que se encuentra por debajo, de manera tal de que no hay conexión hidráulica vertical, es decir, si arriba hay otro acuífero, bueno, ese tal vez se recargue en forma vertical y sea libre, pero el agua no logra pasar, ¿sí?, al acuífero inferior, entonces no tiene conexión, digamos, con los cambios de la presión atmosférica local. Ahora, claro, alguien me preguntará, ¿pero cómo llega el agua allí? Digamos, bueno, el agua allí llega porque en algún punto ese acuífero aflora en superficie o está en una zona donde a lo mejor el paquete de arcilla desaparece, ¿no? Y es recargado normalmente, ¿no es cierto?, a una cota topográfica diferente y mucho más alta. ¿Qué es lo que pasa con los acuíferos artesianos? Los acuíferos artesianos, cautivos, confinados, son todos sinónimos de lo mismo. En el modelo de acuífero confinado, que era lo que explicábamos ayer con el acuífero termal, ¿no es cierto?, el área de recarga se encuentra a 200 metros de altura en la Sierra de Tacuarembó, ahí están las arenas, ¿no?, que recargan el agua, van por el subsuelo, están aisladas por 900 metros de cobertura basáltica, que es una barbaridad de roca, ¿no es cierto? Y llegan a Entre Ríos, ¿no?, de manera tal que cuando uno hace un pozo, el agua, ¿qué hace? Intenta, no intenta, digamos, sube directamente por el pozo, sale de la superficie, eso es psicológico, es porque tu cota está por debajo de la carga hidráulica del pozo, ¿no? Pero sube por la superficie, al menos arriba del techo del acuífero, eso sí, es físicamente correcto, sube arriba del techo del acuífero y alcanza un valor o una altitud, ¿sí?, que está en equilibrio con las cotas en la zona de recarga. ¿Sí? Por supuesto, habrá pérdidas de carga por la movilidad y demás, pero que están, digamos, en relación con ello, ¿no? Y de hecho, los acuíferos libres pueden cambiar o modificar su carga hidráulica en función de las lluvias, en función, qué sé yo, de los cambios atmosféricos o de lo que ustedes quieran, pero la carga hidráulica de estos acuíferos, por lo general, se mantiene muy constante a lo largo del tiempo o tiene variaciones, ¿no es cierto?, que a veces responden a estaciones, por ejemplo, ¿no?, o a años más lluviosos y otros menos lluviosos, ¿no es cierto? Porque claro, digamos, tienen un cambio, digamos, son mucho más seculares que los que tienen 100 en el hogar, pero no hay correspondencia. Tus acuíferos libres, si los querés buscar, tenés que hacer un agujero, si querés el acuífero libre de la población Ubajay, sí, tenés que hacer un agujerito y lo vas a tener, qué sé yo, a 3-4 metros de profundidad. Mientras que, por ejemplo, si yo soltara la esclusa del pozo termal de Concordia, el chorro de agua alcanzaría 70 metros de altura, ¿no? Esa es la diferencia, ¿sí? Obviamente las cargas hidráulicas son distintas. Bien, acá viene una aclaración muy importante con respecto a esto. Recuerden siempre que cuando uno habla, ¿no?, de cargas hidráulicas expresadas en metros, en realidad lo que estamos expresando es una medida de presión, ¿sí?, no una medida de cota topográfica, porque a veces esto da lugar a la confusión. Por supuesto, ¿sí?, que si se carga a una altura superior, la energía potencial es mayor, ¿sí?, entonces la carga hidráulica es mayor, eso sí, y eso se puede demostrar matemáticamente, pero recuerden siempre que cuando uno dice que la piezometría vale 25, ¿sí?, lo que vale 25 es un valor de presión equivalente a una columna de 25 metros de agua. No quiere decir que el agua esté en la cota 25, físicamente. ¿Me explico? De hecho, en el acuífero termal esto se ve muy claro. ¿Dónde está el agua físicamente? A 1000 metros de profundidad. El pase está a 966 metros de profundidad, físicamente. Pero, ¿cuál es el valor de la carga hidráulica? 70 metros sobre el nivel del mar, 40 metros arriba de la ciudad de Concordia. ¿Verdad? Bien, ahí está claro, ¿sí?, ¿qué significa 70 metros sobre el nivel del mar? Es el valor de la presión. Es el valor de la presión. Si fuera un acuífero libre, es un disparate esto que estoy diciendo, pero en un acuífero libre siempre el agua está por debajo del techo del acuífero, como lo vamos a ver después. Bien,
Estos son dos extremos del comportamiento hidráulico de los acuíferos, o dos modelos, ¿sí?, de entendimiento del comportamiento hidráulico de los acuíferos que los diferencia entre sí, ¿no? Y alguien me dirá, ¿de qué la va todo esto y cómo se vincula con el almacenamiento? Bueno, mira, evidentemente, digamos, para meter agua a presión, dado que los líquidos son prácticamente incompresibles o muy poco compresibles, ¿no es cierto?, necesitamos de alguna manera que la roca sea capaz, ¿sí?, de deformarse lo suficiente, ¿sí?, como para poder ingresar, digamos, un plus de agua, ¿sí?, con una carga hidráulica ligeramente superior, ¿sí?, a la que tendría, ¿no?, si estuviera de otra manera. Entonces, si estuviera libre, ¿no es cierto? Es decir, mecánicamente, ¿no es cierto?, el agua, ¿sí?, logra entrar a presión porque de alguna forma logra deformar mínimamente o acomodar las partículas mínimamente para poner agua con una carga hidráulica, ¿no es cierto?, superior. Es decir, que esto tiene que ver de alguna manera con la capacidad que tienen las rocas, ¿sí?, de deformarse. Yo no digo que sea como un globo, porque obviamente un globo y te lo soplás y bueno, aumenta porque se deforma el globo, ¿no? Por supuesto, para que entre aire se deforma el globo. Si vos compras el globo, te dan una tripita ahí de látex, sí que nada, no tiene forma de nada, pero a lo mejor cuando vos soplás, no sé, aparece un globo cilíndrico con dos orejitas y un conejito, por decir cualquier cosa. Bueno, perfecto. ¿No? ¿Cómo adquiere la forma? Bueno, porque le metés presión, pero al final porque lo deformás, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto, el acuífero no tiene semejante posibilidad de deformación, pero sí puede responder mecánicamente lo suficiente al ingreso del agua a presión como para generar diferencias de carga hidráulica dentro del acuífero. De hecho, ¿sí?, físicamente, ¿no es cierto?, muchos autores han vinculado el almacenamiento con la deformabilidad del material y de ahí aparece la expresión que ven abajo, donde dice que el almacenamiento, ¿sí?, es el producto de la porosidad efectiva, y ahí viene la relación, ¿no?, o sea, la disponibilidad original de espacio interconectado, ¿sí?, por el peso específico, ¿no?, que es G, normalmente el agua, ¿no es cierto?, por el espesor, ¿sí?, que normalmente tiene tu acuífero, y hasta ahí vamos más o menos bien, porque el peso específico del agua, si querés, está tabulado, la porosidad efectiva la podés calcular, el espesor lo podés medir, hasta ahí vamos bien. El problema viene con A y B, en donde aparece algo llamado coeficiente de compresibilidad de la roca y coeficiente de compresibilidad del agua. El coeficiente de compresibilidad del agua también está tabulado, uno puede entrar en internet y bajar la tabla, ¿sí? No varía mucho, pero el valor está. Temperatura por temperatura, si querés, no hay ningún problema. El problema es el coeficiente de compresibilidad de la roca, porque en principio, lo primero que hay que pensar, ¿sí?, porque uno dice, pero yo también está, mirá, yo encontré coeficiente de compresibilidad, qué sé yo, para el granito, para el basalto. Sí, querido, pero esos son datos tomados en el laboratorio y una muestra de mano. Acá no es cuestión de cuánto es capaz de comprimirse, ¿sí?, un granito, cuánto es capaz de comprimirse, ¿no es cierto?, un basalto. Acá es cuestión de cuánto es capaz de comprimirse el macizo rocoso. Eso es lo que nadie sabe. Ese es el dato que nadie entiende, que nadie tiene, ¿sí? Porque es totalmente difícil de poderlo estimar. O sea, lo que no hay es un coeficiente de compresibilidad de macizo rocoso, porque el acuífero no es algo que entra en una muestra de roca, es algo que es agua que se encuentra, ¿sí?, en un macizo rocoso donde además la misma litología, ¿sí?, en un macizo rocoso puede tener un valor de compresibilidad y en otro, que puede tener exactamente la misma roca, puede tener otro, justamente porque las discontinuidades tienen un arreglo totalmente diferente. Entonces, este camino, que físicamente puede ser muy elegante, ¿no?, sirve por ahí para que entendamos la naturaleza del parámetro llamado almacenamiento. Pero por supuesto, ¿sí?, es imposible calcular el almacenamiento, ¿no es cierto?, a partir de aplicar una ecuación de esta naturaleza. Esto podría dar absolutamente cualquier cosa. Para peor, los valores de estos, ¿sí?, normalmente están multiplicados por 10 a algo o 10 a la menos algo, por lo cual supone que cualquier pequeño cambio, ¿no es cierto?, o sea, es muy sensible, cualquier pequeño cambio numérico sí puede pasar a dar absolutamente cualquier cosa. Entonces, en realidad, ¿sí?, no lo puedo calcular así. Alguien me dirá, che, ¿cómo lo calculan? Bueno, no sé si tendremos tiempo de verlo, pero seguro que no, porque eso es una clase de 4 horas en hidrogeología, pero entiendan que de las ecuaciones hidráulicas que rigen el comportamiento del agua, ¿no es cierto?, en los distintos tipos de acuíferos, se puede calcular, se puede despejar, ¿sí?, la transmisividad y el almacenamiento haciendo algo llamado ensayo de bombeo. Eso sí se los voy a explicar después, pero básicamente, ¿no?, de ahí se pueden deducir, se pueden calcular, ¿no es cierto? Ahora, el almacenamiento, entonces, ¿qué representa? El almacenamiento me está representando, al final, físicamente, ese plus de agua que se encuentra sobrepresionado en el acuífero.
¿Mm? En el acuífero libre no hay sobrepresión, está en equilibrio. Entonces, ¿sí? Todo esto vale cero y lo único que me queda, ¿sí? Es que el almacenamiento es igual a la porosidad efectiva. Eso lo podés ver bien de esta formulita. Ahora, cuando hay algo, ¿sí? Cuando hay algún tipo de deformación o cuando pasa algo, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que el almacenamiento, cuando el agua entra en poca presión, el almacenamiento cambia. ¿Sí? Entonces, en realidad, en un acuífero confinado, ¿sí? Yo no exploto el agua que se encuentra ocupando los poros. Lo que normalmente exploto es el agua que se encuentra, ¿no es cierto?, en condiciones de sobrepresión. Porque una condición de explotación de estos acuíferos es que vos los explotes manteniendo, ¿no es cierto?, el tipo hidráulico. Es decir, porque el tipo hidráulico es dinámico. Si yo agarro a un acuífero confinado, lo bombeo con tanta intensidad, que hago caer las presiones de forma tal de que los niveles piezométricos se pongan debajo del techo del acuífero, acabo de convertirlo en un acuífero libre. ¿Sí? En ese momento, ¿sí? El almacenamiento ya desaparece como parámetro de control, y el que determina el movimiento del agua es la porosidad específica. Pero eso sí se considera sobreexplotación en hidrogeología. No se hace. Ambientalmente lo que uno no trata de que no pase. ¿Sí? Porque tiene perjuicios sobre las características y sobre la explotación del acuífero, una caída de rendimiento muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Uno suele explotar estos acuíferos sacando el agua que se encuentra justamente sobrepresionada. Y alguien dirá, anda, pero ¿y esto es un valor significativo, es un valor importante? Porque mira, a ver, la porosidad específica es del orden de 10 a la menos 1. ¿Sí? El almacenamiento en un acuífero confinado es del orden de 10 a la menos 4. Lo que te está diciendo, ¿sí?, es que el agua que entró a presión, ¿sí?, tiene 4 órdenes de magnitud menos que la cantidad de agua total, ¿sí?, que tenés a consecuencia de la porosidad específica. ¿Se entendió? O sea, alguien me dirá, es muy poquito. Y bueno, ¿qué esperabas? Si en definitiva el agua no es muy compresible y la roca tampoco, ¿no es cierto? Entonces, en definitiva, vos me decís, no es mucho. ¿Y entonces cómo puede ser? Lo que pasa es que los acuíferos tienen, ¿sí?, obviamente, una magnitud regional, es decir, tienen una extensión, digamos, regional tan importante que ese pequeño volumen de agua, ¿sí?, multiplicado por el volumen y por el área de los acuíferos, resulta ser, ¿sí?, un valor relativamente muy importante, ¿sí?, o un valor de agua cuantificable muy grande, digamos, y suficiente para atender muchos usos humanos del agua. ¿Sí? O sea, es poco desde el punto de vista cuantitativo cuando lo comparás, porque me decís, puta, che, pero el almacenamiento, digamos, en un acuífero confinado tiene 4 órdenes de magnitud menos, o 3 órdenes de magnitud menos, si querés, no me digamos, igual es muy poco, ¿sí? O sea, hay 1000 menos veces, ¿sí?, si querés, espacio para que el agua entre a presión de la que entra por la propia naturaleza del acuífero, digamos. Y eso alcanza, sí, ese volumen que vos extraés en esas condiciones de sobrepresión, sí, es lo suficientemente importante justamente por la naturaleza regional de todas estas unidades, es lo suficientemente importante como para que abastezca una gran cantidad de usos. Entonces, acá nos encontramos con las dos funciones hidráulicas que caracterizan, ¿sí?, a los acuíferos en sí. La transmisibilidad, que me da una idea de cuánta agua me puede ceder el acuífero, y el almacenamiento, que me dice en qué condiciones, ¿sí?, yo voy a poder extraer ese agua, y cuánta voy a poder y cuánta voy a tener disponible para explotar, porque si quiero hacer un cálculo de reservas en un acuífero confinado, tengo que emplear los valores de almacenamiento. ¿Sí? Obviamente, entre acuífero libre y acuífero confinado, hay una serie de acuíferos intermedios, ¿sí?, que no los quiero complicar la vida, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, a ver, es muy en realidad, confinado, ¿sí?, de nuevo, ¿no? No es un acuífero muy frecuente. Por lo general son estos grandes acuíferos regionales, ¿sí?, que son el sistema de Bahía Blanca, el de Entre Ríos, el termal de Entre Ríos, acuíferos profundos que generalmente, ¿no es cierto? Bueno, a veces Paraná, la formación Paraná, en algunos lugares también, ¿no es cierto?, tiene un comportamiento confinado, por ejemplo, en Santa Fe y en el noreste de Buenos Aires lo tiene. O sea, son acuíferos en general más profundos, ¿no es cierto?, los cuales pueden llegar a, igual que los libres, digamos, que son acuíferos someros en niveles muy permeables y que en superficie también pueden, ¿no es cierto?, tener, pueden estar presentes. Pero la realidad, ¿no?, es que lo que uno encuentra en la naturaleza normalmente, sí, son las situaciones intermedias, ¿no? Y las situaciones intermedias que más frecuentemente se encuentran, o que están tipificadas por incluso por los autores que han estudiado hidráulicamente en los acuíferos, son los acuíferos semiconfinados y los acuíferos semilibres. ¿Ok? Un acuífero semiconfinado, ¿sí?, es un acuífero en el cual, en realidad, el techo, ¿sí?, arcilloso que lo separa del acuífero superior, no es del todo impermeable, sino que tiene cierto valor de permeabilidad que permite la transferencia de agua entre las dos unidades, de forma tal que cuando explotás el de abajo, ¿sí?,
podés llegar a afectar, ¿no es cierto?, en las cargas hidráulicas del de arriba, porque hay una tasa de transferencia de agua. Bueno, este es el caso del acuífero Puelche, muchas veces de la formación o del acuífero Ituzaingó en Entre Ríos, del acuífero Salto Chico también. O sea, por lo general, esos acuíferos tienden a ser semiconfinados. Tienen, ¿sí?, niveles que no los confinan por completo, sino que le permiten, sí, también reciben recarga vertical. De los últimos datos que tenemos en nuestra cuenca piloto en Palmar, por ejemplo, ¿no es cierto?, si no me falla la memoria, el acuífero Salto Chico puede recibir hasta en el orden de alrededor del 6% de las precipitaciones como recarga neta, justamente a través de, es un acuífero semiconfinado, ¿no?, a través justamente, ¿no?, de esta interconexión hidráulica que tiene con los acuíferos superiores, lo cual esto ocurre obviamente donde hay conexión, ¿sí? Donde está la formación hernandarias, que prácticamente es muy impermeable, y no permite el paso vertical del agua. Bueno, el acuífero ahí casi no tiene recarga, está en el orden de 0,04, no sé nada, ¿sí? En la recarga neta. Si la recarga neta es la cantidad de agua que efectivamente entra al acuífero, ¿sí? No es la infiltración que sale del balance que hacen los agrónomos, ese es un valor potencial, ¿ok? Porque muchas veces te dicen, no, pero en el resultado del balance, sí, hay un 10% disponible, ¿no es cierto?, para el agua subterránea. No, mentira, no hay un 10% disponible para el agua subterránea. Hay un 10% de agua que eventualmente está disponible para que se infiltre, pero de ahí a que llegue al acuífero, sí, es otra historia, que es largo de explicar. Pero básicamente la recarga neta es la cuantificación de lo que eficazmente llegó del balance, que muchas veces es mucho menor, ¿sí?, que lo que realmente medíamos como infiltración, ¿no? Esto se los cuento un poco para que vean que acuíferos con los que trabajan o los que generalmente explotan localmente tienen estas características. También hay algo llamado acuífero semilibre o de rendimiento diferido. Bueno, este también es muy típico de la región pampeana. El pampeano tiene este comportamiento, ¿sí? La formación serralleral fisurada puede tener este comportamiento, ¿sí? O por lo menos a mí me lo ha manifestado en un par de ensayos de bombeo. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que se llama rendimiento diferido porque en la medida en la que aumenta el caudal de explotación, se suelen activar, ¿sí?, por ejemplo, con un caudal bajo, hay niveles de aporte que no ceden agua al acuífero porque es como que la depresión o el aporte es atendido por unidades más permeables, ¿sí?, por ejemplo, en la parte superior. Pero cuando vos aumentas el caudal, ¿no es cierto?, por lo general se activan otros niveles dentro de la unidad que aportan agua, y entonces hay una suerte de efecto de recuperación, ¿no es cierto?, de niveles, que es muy característico de los acuíferos semilibres. Y en general, ¿sí?, un acuífero libre tiene una porosidad específica o almacenamiento de 10 a la menos 1, un semilibre de 10 a la menos 2, un semiconfinado de 10 a la menos 3 y un confinado de 10 a la menos 4 o más. Entonces, el almacenamiento, ¿no es cierto?, además me indica el tipo hidráulico de acuífero, es consecuente y tiene relación con el tipo hidráulico de acuífero. Por eso es un parámetro muy importante. Por eso si alguien te dice la transmisividad y el coeficiente de almacenamiento, vos inmediatamente sabés de qué acuífero se trata. Si vos me decís que tiene 10 a la menos 3 y 300 de transmisividad, yo estoy pensando en un acuífero semiconfinado muy productivo o relativamente bueno, ¿sí? Si me estás diciendo 10 a la menos 2 y 60 de transmisividad, estoy pensando en un acuífero semilibre más parecido a un acuitardo, ¿sí? Por ejemplo. Es así como funciona. Por eso se las conoce como funciones acuíferas, ¿no? Bueno, reforzando esta idea, ¿no?, de lo que estamos diciendo, esto es muy importante para comprender, digamos, los conceptos de piezometría, y reforzando esta idea, acá aparece lo que, les pongo dos extremos, ¿no?, como dijimos antes, ahí están los acuíferos libres, en la faja costera de la provincia de Buenos Aires, donde además llueve mucho, y abajo tenemos los acuíferos confinados, ¿sí? Este es uno de los pozos termales, ¿no es cierto?, de Entre Ríos, esa es la descarga natural del Pozo Federación, ¿sí?, 300 metros cúbicos por hora. Bien, cerrado también, tiene 6 puntos y pico de presión. Bien, ¿qué es lo que pasa en cada uno de ellos? Bueno, mirá, en el acuífero confinado, ¿no es cierto?, siempre utilizás como referencia, por supuesto, de medida el nivel del mar. Bueno, eso es una convención, ¿no?, para poder tener las cargas hidráulicas, las piezometrías siempre se ajustan con respecto al nivel del mar. En el acuífero confinado, lo que te ocurre es que el pelo del agua se pone por encima del techo del acuífero, ¿sí? El techo del acuífero está profundo, acá el techo del acuífero, ¿dónde está? También a 800 y pico de metros. Ahora, el agua, ¿no?, si yo la pudiera continuar poniendo caños, ¿no?, con una escalera, por ejemplo, ¿no?, y de subida, bueno, pues tendría que poner casi 62 metros de cañería, ¿no?, para ir a medir el nivel estático arriba. Esa sería la altura que alcanzaría la columna de agua en este lugar, ¿no es cierto? Está muy, muy por encima, obviamente, ¿no es cierto?, del techo del acuífero, ¿no? En este caso, ¿sí?, en la relación entre el techo del acuífero, Z, con respecto al nivel del mar, H, la altura de la carga hidráulica, y H pequeña, ¿no es cierto?, determina que tu valor piezométrico se pueda calcular como la diferencia, ¿no es cierto?, entre Z y H. O sea, si vos sacás la diferencia entre Z y H, ¿sí?, vas a calcular, ¿no?, el valor del pelo del agua
con respecto al nivel, perdón, acá discúlpeme, es Z más H, ¿sí? Lo que te determina, ¿sí? El valor de la altura del agua con respecto al nivel del mar. ¿Y cómo se mide un acuífero libre? Bueno, ¿sí? Acá lo que te ocurre es que esta es la superficie del terreno y el agua normalmente no está a presión, por lo cual está debajo del techo del acuífero, ¿no? Z, ¿sí? Es de nuevo el techo del acuífero y H vuelve a ser otra vez, ¿no es cierto?, la altura del pelo de agua con respecto al nivel del mar. H minúscula es la profundidad del agua. Por lo tanto, si vos querés saber la altura con respecto a la profundidad del mar en un acuífero libre, simplemente, ¿no es cierto?, le restás, ¿sí?, a la altura del techo de tu acuífero, ¿no es cierto?, la profundidad del agua y esto me da el valor de piezometría. Entonces, como ven, los valores piezométricos no son la profundidad del agua, digamos. La profundidad del agua es la profundidad del agua, la que yo voy y mido en el pozo. ¿Sí? El valor piezométrico, ¿sí?, es la altura de la columna de agua con respecto a un plano de referencia. El plano de referencia que empleamos es el nivel del mar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo calculamos? No es difícil. Si yo conozco la cota de o sea, la topografía, el valor topográfico de la cota de la boca del pozo, ¿ok?, y mido la profundidad hasta el pelo de agua, la diferencia entre la cota del pozo menos la profundidad del agua, pues me va a dar la altura que el pelo de agua tiene con respecto al nivel del mar. Ese es el valor piezométrico. Ese es el que tengo que usar en los mapas piezométricos, porque el agua se mueve de mayor carga hidráulica a menor carga hidráulica, no de arriba para abajo, ni de aguas arriba, aguas abajo, ni otro tipo de expresiones, ¿sí?, o de transcripciones hidrológicas superficiales en el medio subterráneo que no significan conceptualmente absolutamente nada, ¿no? Uno se da rápidamente cuenta, ¿sí?, si alguien entiende, cuando empiezo a escuchar agua arriba, aguas abajo en el acuífero, digo, bueno, acá sí que no tenemos ni la más pálida idea de cómo funciona esto. Porque nunca un hidrogeólogo diría una cosa así. Llegado el caso, te diría, ¿sí?, aguas de recarga hacia zona de descarga o zona de tránsito, ¿sí?, porque el agua se mueve de puntos de mayor carga hidráulica a puntos de menor carga hidráulica. En el río se mueve hacia arriba y hacia abajo porque hay un cambio permanente de la energía potencial en energía cinética, pero este no es el caso del acuífero, se mueve por diferencia de cargas hidráulicas, por diferencias de presión. Presión que se expresa en metros de columna de agua con respecto a un plano de referencia. El plano de referencia es el nivel del mar. ¿Cómo se calcula? Muy fácil. Si tengo el valor de la cota de pozo, le resto la profundidad del agua y sé la piezometría, ¿sí? Esto es importante porque en muchos trabajos, ¿sí?, que uno lee, incluso de medio ambiente, parece haber cierto fenómeno amnésico y la gente se olvida, ¿no?, de que tiene que hacer este calculito, de que hay que conocer, hay que nivelar, ¿sí?, los piezómetros justamente para saber, aunque sea una cota de referencia, sea arbitraria, pero tienen que estar nivelados y ajustados al nivel del mar para poder, digamos, tener un mapa piezométrico y saber hacia dónde, ¿no es cierto?, se mueve el agua. Si yo hago o tiro líneas de flujo con datos de profundidad del agua, tengo, a ver, lo que tengo ahí es una fantasía, ¿sí?, porque el agua no se mueve en función de la profundidad, se mueve en función de la carga hidráulica. Y perfectamente puede ocurrir, perfectamente, ¿sí?, que a lo mejor una profundidad mayor desde la superficie tenga una carga hidráulica más alta que otro que a lo mejor está más cerca de la superficie. Eso perfectamente te puede ocurrir, sobre todo si a veces en lugares de llanura donde las diferencias de carga hidráulica son prácticamente de centímetros, o sea, son muy, muy ligeras. Bien, así que esto es algo importante para que vayan entendiendo el concepto, digamos, de piezometría. Bueno, obvio, el acuífero o el nivel freático, por supuesto, es un caso particular, ¿sí? O sea, a ver, cuando uno normalmente si quiere hablar, si no quiere hablar correctamente de esto, debería hablar siempre, y no equivocarse, hablen siempre de nivel piezométrico. Nivel piezométrico nunca la erran, ¿ok? ¿Por qué? Porque el caso del nivel freático es un caso particular del nivel piezométrico en el cual el agua se encuentra en equilibrio con la presión atmosférica, pero si ustedes no están seguros o no pudieron demostrar eso hidráulicamente, no metan la pata, hablen de nivel piezométrico. Y si alguien le dice, la freática, no, la freática hay que demostrarla, ¿sí? Puede ser que sea como decimos, pero hay que demostrarla. Si demostrarla significa hacer un ensayo hidráulica. ¿Tenés un ensayo hidráulica que demuestre que el acuífero es libre? Entonces, chau, mapa piezométrico, ¿sí? Y nunca se van a equivocar.